Sí, sí, arranquen nomás. Eh, Hernán. Bueno, les damos la bienvenida entonces al Comité de la Comunidad Wichi. Antes de comenzar, compartiéndoles la agenda del día de hoy, le vamos a dar la palabra al coordinador general del CIU, Hernán Turín, que nos va a hacer unas palabras de introducción y de bienvenida a este espacio. Bueno, gracias, Emi. Buenos días a toda la comunidad. La verdad es que una alegría, como siempre, volvernos a encontrar. La verdad es que estos espacios están buenos porque nos acercan, a pesar de que nos hubiese gustado que sean híbridos. Bueno, la situación nos empujó a volver a hacerlos virtual, pero la verdad es que está bueno ver que somos más de 100 personas, que tenemos la posibilidad, como decía Emi, de participar desde todos los lugares del país, sin la necesidad de tener que de acercarse hasta acá, de lo que significa el traslado y demás. Y creo que está bueno ya de por sí el hecho de participar en los comités, pero además de que la mirada sea lo más federal posible. Lo me va a ser cortito, simplemente además de darle la bienvenida, contarles un poco por dónde está pasando nuestro año de trabajo, cuáles son las líneas estratégicas más importantes que vamos a encarar en un año bastante particular, particular para el sistema en general y particular para el CIU. Es muy difícil cuando uno está resolviendo la diaria y tratando de sortear todos los escollos que aparecen en el día a día, tratar de pisar de alguna manera la pelota, mirar para adelante, pensar hacia dónde queremos ir con el ecosistema, con estas herramientas que son de apoyo a la gestión de las universidades. Pero bueno, a pesar de los vaivenes y la situación coyuntural, tratamos de darnos ese espacio de pensar un poquito más a largo plazo hacia dónde queremos ir. Y en ese sentido hay dos o tres ejes rectores más importantes que son los que les quiero compartir, que no son todos, porque estaríamos más tiempo hablando, eh, pero sí quiero compartirles que en este año donde eh, creo que nadie se salva solo, como dice la frase. La atención a las comunidades nos está insumiendo un tiempo importante y es uno de los ejes donde vamos a enfocar un poco nuestros esfuerzos. Sabemos que la situación de las universidades es similar a la nuestra, con lo cual estamos tratando de acompañar, de seguir impulsando este proceso de transformación digital en la universidad, porque estamos convencidos de que en momentos de crisis la mejor manera es sacudirse, moverse y mostrar que el sistema está vivo, mostrar que el sistema avanza, que el sistema mira para adelante. Así que la atención de las comunidades es uno de los ejes rectores de este año. También en momentos donde la seguridad de la información, la seguridad de nuestros módulos es importante, también estamos dedicando tiempo a eso, estamos dedicando tiempo a pensar cuál tiene que ser la evolución tecnológica del ecosistema. En ese sentido, estamos avanzando con el proyecto de Bioma Digital. Y también otro de los ejes de trabajo para este año es un tema que no podemos esquivar y que planteamos el año pasado en el taller anual, que es la inteligencia artificial. Pensar como una herramienta tan potente y que forma parte de nuestra vida diaria, puede ser usada para apoyar a los procesos de gestión, para simplificar esos procesos, siempre con la mirada de que esto que decíamos en el taller anual, la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos, sino que viene a simplificarnos la vida para automatizar procesos de la diaria y permitirnos tener más tiempo para hacer otras tareas de mayor valor agregado, de alguna manera. Así que en ese sentido estamos trabajando en el módulo Ciu Guaraní con algún desarrollo de inteligencia artificial. En Diaguita también estamos trabajando en alguna herramienta interna con el desarrollo de bots. Hay un montón de ejes en los cuales se puede avanzar con la implementación de inteligencia artificial y lo importante es dar pequeños pasos
pero seguros. Es una tecnología que está en pleno desarrollo, que cambia todo el tiempo, que todo el tiempo nos obliga a repensar a ver si no apareció algo nuevo que supera lo que veníamos haciendo. Así que el SIU y en conjunto con la Comisión de Conectividad del SIN, estamos mirando y pensando en qué lugares de la gestión podemos aplicar inteligencia artificial para mejorar esos procesos. Así que estamos un poco en ese camino y también con la mirada puesta en tener un montón de cosas y un camino trazado desde los comités de comunidades que son en el primer semestre hasta el taller anual, que este año va a ser en la Universidad Nacional de Mar del Plata, el 30 y el 31 de octubre, y donde, si Dios quiere, sí vamos a volver a encontrarnos presencial, vamos a tener la posibilidad de vernos las caras, de compartir experiencias y de aprovechar ese espacio, con la potencia que tiene ese espacio, para generar nuevas ideas, para ahí sí entre todos pisar un poco la pelota y mirar para adelante y decir, che, hacia allá es hacia donde queremos ir con la gestión. Así que ojalá que los podamos tener, que nos podamos encontrar y que podamos sacarle el mayor jugo posible a esa que hoy es la única instancia de encuentro presencial que tenemos. Así que creo que está bueno que estos comités de comunidad que trabajamos en el primer semestre sirvan de alguna manera como usina para generar ideas y para plantear temas que podamos trabajar en estos meses hasta octubre y que de alguna manera cristalicen en cosas que podamos mostrar y que podamos compartir, porque no es solo el SIU yendo a mostrar en el taller anual, sino que es la comunidad universitaria entera yendo a mostrar y a compartir experiencias y a nutrirse de la experiencia del otro. Así que ojalá nos podamos encontrar ahí. Y bueno, de mi parte, no mucho más, simplemente desearles que tengan una gran jornada de trabajo, que sea enriquecedora y que, como decimos siempre, cada uno se lleve algo bueno y alguna idea para llevar a sus instituciones. Así que gracias y los dejo con Mariano y los chicos. Buenísimo. Gracias, Hernán. Hernán, ¿cómo querés ir compartiendo la presentación? Sí, ya comenzamos. Excelente. Ahí sí, pues, presentación, perfecto. Bien, algo cortito antes de ya dejarles la palabra al equipo de Sibuchi. Pasemos a la siguiente. Hay algunas recomendaciones para este espacio virtual, para este comité virtual, en relación a la participación. La idea es que podamos utilizar el micrófono durante todo el comité, ¿sí? Para hacer consultas, para compartir sugerencias, comentarios, lo que consideren. Pueden levantar la mano, ¿sí? Desde el menú de abajo, donde están las diferentes reacciones, el chat y demás. Tienen para levantar la mano y ahí les habilitamos el micrófono para que puedan participar. Y la idea es que en un ratito vamos a deshabilitar el chat, así no hay, digamos, muy difícil seguir si hay comentarios, preferiblemente hacerlo desde el micrófono, ¿sí? Luego a lo largo del comité vamos a ir compartiendo un formulario de asistencia para aquellas personas que quieran acceder al certificado, ¿sí? De este comité. Así que les pedimos, lo vamos a compartir varias veces, no se preocupen, pero la idea es que puedan ahí completar nombre e institución, así ya después lo podemos trasladar al sistema y les va a aparecer en el perfil de Portal Comunidad. Y por último, quienes no están en la comunidad de Telegram de Siwichi, ahí ahora les vamos a pasar el link a que se puedan sumar. La idea es que es un espacio que obviamente no reemplaza al foro, ni no reemplaza a los PDS, sino que es un espacio de intercambio entre los miembros de la comunidad Wichi, donde bueno, se hacen consultas y entre todos y todas podemos ayudarnos, así que es un espacio que está bueno y que va creciendo de a poco, y queremos recordar eso también. Así que bueno, por este lado nada más. Marian, de Bueno, nada, gracias. Sabri. Gracias, Emi, gracias, Hernán. Estaba muteado yo. Bien.
Bueno, vamos a comentar, bueno, mi nombre es Mariano, vamos a estar con Hernán Cobo y Sabrina Baisi del equipo, también está Eugenia y Ana, bueno, y varios SIU conectados ahí de los distintos módulos. Vamos a tener hoy, la idea es comentar las novedades sobre el desarrollo de Jañag, que es el navegador nuevo de cubos que tenemos incorporado, que está en desarrollo. Vamos a explicar qué es, las últimas mejoras que hemos estado incorporando y liberando. Y vamos en la última parte vamos a hacer un pequeño relevamiento sobre las funcionalidades que hoy existen en Saiku y que todavía no las tenemos desarrolladas en Jañag. Y querríamos tener un intercambio ahí con ustedes como para que las podamos priorizar en el desarrollo. Después vamos a contar contamos hoy con la experiencia de la Universidad Nacional de Cuyo en la implementación de lo que es el trabajo que hicieron en el portal de transparencia de ellos. Contamos con la presencia de Cecilia Asensio y Eliana García Menéndez, que nos van a comentar todo el trabajo que hicieron para la implementación de este portal. Después vamos a hacer un cortecito a 10:30 aproximadamente. Y por último, vamos a ir a lo que es la versión que tenemos en desarrollo, las últimas mejoras que que tenemos en desarrollo y que vamos a incluir, que tienen que ver con métricas de Sudoku, que ustedes ya se están relevando a través de las métricas que pide SIU para lo que es Sudoku, que las vamos a incorporar al portal de transparencia de Wichi a través de unos tableros. Vamos a comentar los nuevos cubos que incorporamos de Araucano, modificaciones sobre el ETL, unas mejoras que son bastante importantes para el proceso de carga de datos de Guaraní a Wichi, y una propuesta del cubo de inscripciones acursada que vamos a incluir esos registros en lo que es el cubo de rendimiento. Vamos a mostrar cuáles son esas dimensiones que van a estar disponibles a través del cubo. Y bueno, aproximadamente estimamos terminar a las 12 del mediodía. Hernán, adelante. Bueno, buenísimo, buenos días. Díganme si me escuchan bien. Supongo que sí. Perfecto. Buenísimo, gracias. Eh, bueno, como decía Mariano, vamos a hablar un poco del Jañag. El Jañag ya tiene un tiempo y en particular vamos a plantear 3 puntos. En el primero explicaremos un poco qué es para el que por ahí no lo ha visto todavía. Si bien nosotros ya liberamos hace un tiempo versiones que en cada universidad que tiene instalado el Shiwichi tiene instalado también el Jañag. Vamos a explicar un poco por qué lo desarrollamos, por qué hacer algo que ya existía, digamos. Luego vamos a plantear un poco el estado de situación actual y qué es lo último que estuvimos haciendo en este 2025 en particular. Y por último, como también adelantaba Mariano, la idea es que consideramos que estamos en una etapa del Jañaz que ya cubre un porcentaje muy grande de lo que hace el Saiku, con lo cual podríamos reemplazarlo, pero hay algún conjunto o subconjunto de cuestiones que aún no resolvimos. Y para atacarlas queremos un poco la colaboración de ustedes, que nos digan cuáles les parecen más útiles para poder resolverlas primero, digamos. Obviamente depende no solo de la utilidad, sino también de la complejidad de resolverlo. Pero bueno, la idea es que en algún sentido definamos entre todos cuál sería el próximo camino para avanzar y qué cosas podríamos ir resolviendo para hacer cada vez más útil el Jañag y cada vez que ustedes lo puedan usar con más facilidad, digamos. Bien, vamos a comenzar por qué es el Jañag y por qué lo desarrollamos. El primero un poco el por qué. En realidad nosotros estamos reemplazando una herramienta que existe, que es el Saiku. El Saiku es la herramienta de análisis de datos, o LAP, que en realidad es la mejor herramienta para análisis de datos que tenemos dentro de lo que es Siwichi, dentro de lo que es Pentaho. Como sabemos, Pentaho es una suite, y dentro de esa suite, para analizar datos, para hacer cruces de información, para mirar los datamar, para analizar los cubos, usamos Saiku. Y como herramienta, tiene una interfaz que está muy buena, es muy simple. Muchos de ustedes ya la saben usar, especialmente porque además hemos dado cursos, durante ya varios años venimos dando cursos que muchos de ustedes han hecho y ya comprenden cómo se usa.
Y entonces realmente es una herramienta que está funcionando muy, muy bien en toda la comunidad. Inclusive otra cuestión muy interesante es que tiene una muy buena integración con Pentaho. ¿Qué significa esto? Por un lado, que todas las consultas quedan guardadas en el entorno de Pentaho, y por el otro, que tiene en cuenta todos los roles y los permisos de acceso para que ninguna persona que no tiene autoridad para ver determinado volumen de información o determinado sesgo de información no la vea. Todo el manejo ese de roles, el Saiku lo maneja, lo tiene muy bien, y entonces nos permite tener una base de datos integral con la información de toda la universidad y brindarle a cada usuario, a cada rol, solamente la información que puede ver y no el resto. Esa integración realmente la tienen muy bien hecha. Ahora, ¿cuáles son los problemas que hemos ido observando ya en los últimos años de Saiku? Por un lado, que con volúmenes de datos importantes, en particular cuando tenemos dimensiones que tienen mucha apertura, como pueden ser, no sé, los legajos de personal o los alumnos, cuando vemos alumno por alumno, o los proveedores, cuando son cantidad de proveedores, esas dimensiones de mucho volumen, se hace muy lenta la respuesta y en algunos casos ni siquiera termina. En particular con los cubos de guaraní, que tienen mucho volumen, o los de mapuche, que cuando tenemos las liquidaciones, los conceptos, las personas, etcétera, se hace muy lento. Eso es debido al motor de búsqueda que tiene, que es un motor de búsqueda que está basado en Montreal, que es un modelo multidimensional, pero que no es muy eficiente cuando tenemos volúmenes de datos grandes, y más que no, además de no ser muy eficiente, requiere de hardware, de equipamiento de dimensiones muy grandes, digamos, con mucha memoria principal, con procesadores muy rápidos. Y otra de las cuestiones también trascendente es que vimos que hace ya varios años que no tiene actualizaciones. Es una herramienta que se ha quedado en el 2018, ahora vamos a ver un poco un gráfico, y esto hizo que ya se nos prenda una luz primero amarilla y después roja de que el Saiku no venía evolucionando como es necesario que evolucione. En particular, ya hace unos años que solicita un archivo de licencia, esa licencia ya no se consigue por la web, y entonces nosotros tenemos un archivo de licencia que le vamos pasando a las universidades. Bueno, ya empieza a ser una cuestión compleja, y que da la idea de que a un futuro, que no sabemos cuál es, pero el Saiku no nos va a servir como herramienta. Lo primero que intentamos hacer es pensar o sea, bajamos el código fuente porque el Saiku es open source, y empezamos a intentar ver si podíamos nosotros continuar con esa evolución, y vimos que era muy, muy complejo. Por esas razones que decidimos realizar un producto nosotros mismos. Bien, como decía, acá podemos ver un poco la gráfica de evolución y de participación o de modificaciones que se han hecho en el Saiku en los últimos años. Como vemos, el último año que tenía una actividad relativamente seria, si bien viene decreciendo desde el 2014, el último año ha sido el 2018. De ahí en más, ya casi en el 2020 hubo pequeñas modificaciones, pero de ahí en más no se ha tocado el código hasta estamos ya en el 2025. Es decir, que hace 3 años que el código no se toca, y eso nos preocupó mucho con respecto a la evolución, ¿no? Bien, por esa razón comenzamos con el desarrollo de Xiuhanyag. Jañaj, la palabra, todos han criticado bastante la palabra por la complejidad de su pronunciación. En realidad, Jañaj es una palabra de la lengua wichí. En realidad lo pusimos por eso. Significa conocimiento en la palabra, en el diccionario wichí. Es un diccionario bastante resumido. Hablamos con gente que habla el wichí, que tiene conocimiento de la lengua, y las palabras que había no eran muchas como para poder ponerlo, y finalmente terminamos eligiendo esta, que si bien no es fácil de pronunciar, claramente tiene su personalidad. Bien, ¿qué características tiene este desarrollo? Primero, es un desarrollo realizado con tecnología bastante simple, PHP y jQuery o JavaScript, tecnología que todo el SIU conoce y que toda la comunidad
conoce por bastante fácil luego. Además, otro tema también muy importante es que nosotros usamos el modelo del esquema del Shiwichi. Esto significa que todos los cubos que se cargan para que lo use Saiku, para que lo usen los tableros, cada uno de los cubos que vamos incorporando automáticamente queda incorporado en el Hanyag y automáticamente el Hanyag utiliza el esquema que tiene el Shiwichi con las características de roles y las parcializaciones para brindar información solamente a los usuarios que pueden acceder. Esto es muy importante, llevó bastante complejidad resolverlo, pero nos permite justamente seguir manteniendo una base de datos integrada y en base a la definición en el modelo Shiwichi, de la misma forma que lo venían haciendo, incorporando el proceso de actualización y de roles, automáticamente el Hanyag también toma esos roles y permite que parcialicemos la información. Bien, otra cuestión es que nosotros lo primero que hicimos con una herramienta, la primera herramienta, el primer producto, digamos, Hanyag fue un producto que utilizamos en la SPU para analizar datos de RUN. Los datos RUN son más de 300 millones de registros, un volumen muy grande, y lo que hacía es que otros analizadores de datos hacían que no pudieran terminar de ejecutar o que tardaran muchísimo. Ahí es donde trabajamos con una tecnología que se conecta directamente a la base de datos y funciona bastante rápido. Y de esa forma hicimos la primera experiencia. A partir de ahí nació Hanyag, digamos. Otra característica del producto es que tratamos, conociendo la experiencia y sabiendo de la experiencia que tiene la comunidad sobre el uso de Saiku, lo que intentamos es replicar en algún sentido la misma interfaz de Saiku o algo muy similar. Tratamos de lo que era mejorable y podíamos mejorar, lo mejorábamos, pero en general la estética que tiene, la forma de trabajo es muy similar. Cualquiera que conoce el Saiku puede con un ratito de prueba utilizar el Hanyag sin muchos problemas. Justamente por eso tratamos de usar ya la interfaz de Saiku que está bastante probada y tenemos mucha capacitación sobre eso. Y por último, cambiamos totalmente el modelo de análisis de datos. En vez de trabajar con un modelo de análisis multidimensional que utiliza, en este caso de Saiku, el Mondrian como motor de análisis, nosotros accedemos directamente a la base de datos y trabajamos contra la base de datos generando la consulta que hace falta. Esto nos da mucha más velocidad y escalabilidad para análisis de grandes volúmenes de datos. Mientras la base de datos responda bien, el Hanyag va a responder bien. O sea, no tenemos problemas de velocidad con respecto a eso. Bien, vamos a ver ahora un pequeño video que explica un poco cómo se usa para el que no lo ha visto todavía. Y en particular ahí vamos a plantear algunas de las cosas que estuvimos haciendo en estos últimos meses y que ya algunas ya están publicadas en la última versión y otras van a salir en las próximas versiones. Bien. En particular, cuando vemos el Hanyag, como vemos, está integrado a lo que es Shiwichi. Esta es la interfaz de Shiwichi en su versión 7 y posterior, donde podemos ver dentro de él las carpetas que para cada usuario tienen las consultas que uno puede hacer. Por ejemplo, pueden tener consultas Saiku, consultas Solab, dashboard, tableros, etc. Dentro de eso vemos ahora que hay un conjunto de archivos que tienen el logo, el icono del Shiwichi. Bueno, estos son archivos Hanyag. Haciendo clic sobre ellos, yo puedo abrir la consulta de la misma forma que lo hago con Saiku. Es decir, que esa es una forma de acceso al Shiu Hanyag. La otra forma de acceso es la que ya conocemos también, que es cuando queremos hacer una consulta nueva de Saiku. Cuando queremos hacer una consulta nueva, vamos a archivo nuevo y ahí tenemos el Saiku. Bueno, ahora tenemos una entrada que dice Hanyag. Hacemos clic y nos aparece la ventana del Hanyag. Esta ventana del Hanyag, como decíamos, es muy similar al Saiku y vamos a ver las distintas áreas que posee. En particular, la primera área
es la que está en todo en el superior, que es el conjunto de botones, de iconos, la botonera principal, que nos permite realizar un conjunto de acciones básicas que ahora vamos a ir viendo un poquitito más en detalle. Esa es la botonera principal. Luego de eso, al igual que Salco, como decíamos, lo que tenemos es un selector que nos permite elegir sobre qué cubo queremos trabajar. En el momento que elegimos ese cubo sobre el cual queremos trabajar, lo que nos va a hacer es mostrarnos todas las medidas y dimensiones que tiene. Es importante ver acá que, por ejemplo, este selector de cubo me va a mostrar solamente los cubos que yo puedo ver dependiendo de mi rol. Esto significa, si soy secretario administrativo y no me permiten ver la información académica, yo los cubos académicos no los voy a ver. Esto ya lo maneja automáticamente en base al rol que tiene el usuario que se loguea y al rol que está definido en el modelo del esquema Switch. Entonces, cuando elegimos el cubo correspondiente, en este cuadro que vemos bien a la izquierda, aparecen todas las medidas y las dimensiones que tengo disponibles para analizar. Una vez que tengo esas medidas, lo que voy a hacer es irlas arrastrando de ahí a el recuadro que está un poquito más a la derecha, este que estamos marcando ahí, que tiene medidas, columnas, filas y filtros, donde dependiendo de lo que quiero analizar, voy a ir corriendo las medidas al área de medidas para mirar solamente las que me interesan y las dimensiones las voy a poner en filas o en columnas, o si deseo filtrar algo, las puedo poner en filtros y filtrarlas ahí. Acá voy configurando lo que quiero analizar y una vez que lo configuro, en línea voy viendo el resultado en este recuadro más grande que está en el área mayor, que está a la derecha, abajo, digamos. Esta área me va a permitir ver toda la información que voy eligiendo en los paneles anteriores. Bueno, pero para eso vamos a empezar a hacer una pequeña prueba. Recuerden que esto lo tienen disponible en Witchis y Eduard. Pueden jugar ustedes con una demo sin problemas, como para poder probar cómo funciona, digamos. Ahí está libre sin necesidad de instalar nada. Bien, lo primero que hacemos es, vamos al selector y elegimos, como decíamos, dentro de todos los cubos que hay disponibles, los que voy a tener en base al usuario que soy y el rol que tengo, no voy a ver los otros, elijo el cubo que quiero. Ejemplo, en este caso vamos a tomar información información académica del sistema araucano, que es el sistema con el que se informan los alumnos, los egresados, los estudiantes a la Secretaría de Políticas Universitarias, y ahí voy a tomar el cuadro 1 y 2, que es estudiantes de grado y posgrado. Una vez que elijo este cubo, lo que hace el sistema es, en base a este cubo, me muestra todas las medidas que tengo disponibles y me muestra las dimensiones que también tengo disponibles. Y lo que empiezo a hacer es llevar entonces estas medidas para decir qué es lo que quiero analizar. La forma de llevar tanto las medidas como las dimensiones hacia el panel que está más a la derecha, tengo dos posibilidades. Una es directamente hacer clic sobre, por ejemplo, ahí la cantidad. En el momento que hago clic, me lo lleva al área de medidas. Y la otra es tomarlo con el mouse y soltarlo en el lugar que quiero, ¿no? En este caso, por ejemplo, hago un clic y me lleva la cantidad al área de medidas. Una vez que me lleva la cantidad al área de medidas, ahí creo que voy a hacer el clic, ahí está, automáticamente en el cuadro de la derecha me aparece el total de la cantidad que tengo. En este caso, este es un cuadro que justamente, como dice ahí, mira estudiantes, mira egresados, mira reinscriptos, nuevos inscriptos, por lo tanto, suma un total que son 906.613, que es un total que junta todo y no tiene mucho sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque en realidad tiene series distintas, no es lo mismo, está sumando egresados con alumnos con nuevos inscriptos. Tengamos en cuenta que esta información tiene el sesgo específico del perfil del cubo que tiene. O sea, la gente que analiza información de Araucano es gente que sabe del cubo que está usando, ¿cierto? En este caso, ¿qué hice? Tomé la dimensión series, hice un clic,
lo llevó a filas y por lo tanto ahora este total de 900.000 me lo discriminó en filas por cada una de las series posibles. ¿Sí? Como ven, simplemente es un clic y ahí lo trae. Bien, a diferencia del Saiku, por ahí tenemos un poco mejorada la interfaz y es un poco más fácil, no hay que abrir tanto las dimensiones como es en el Saiku. En este están directamente disponibles para seleccionar. Bien, acá, perfecto, tengo todas las cantidades seleccionadas, pero la realidad es que, por ejemplo, estas cantidades tienen todos los años. Supongamos que me interesa, por ejemplo, filtrar de todas estas series los egresados. Entro en el panel de filtros, elijo la serie, digo que es igual a, y ahí puedo escribir egresado o ir al botón de datos, donde me va a mostrar todos los datos posibles, elijo el de egresados, lo acepto, una vez que lo acepto, lo guardo, y ahora automáticamente lo que me muestra es solamente egresados. Filtré egresados, me muestra solamente egresados. ¿Bien? Ahora, como decíamos, bueno, así es que puedo usar filtros, pero acá lo que estoy viendo es que tengo 20.000 egresados. Estos son los egresados de todos los años, porque fíjense que yo tengo como dimensión, la primera de la fila, es año informado. En realidad me interesa ver egresados año por año, supongamos. Entonces, para poder ver año por año, como ven ahora la corro, la traigo, y ahora me muestra egresados y me muestra todos los años, tengo información desde el 81, y como son muchos años, me aparecen varias páginas. ¿Por qué? Porque me está mostrando 10 filas por página. Yo puedo llevar esto a 25 filas para ver más, o directamente poner todas, y me va a mostrar en la tabla todas las filas hacia abajo hasta el final. Bien, voy a volver a paginar. Ahí vemos las 10 filas. Y ahora puedo decir, bueno, pero en realidad no me interesa ver toda la historia, sino quiero ver algunos años de estos. Entonces vamos a entrar nuevamente a filtrar. Para entrar a filtrar, entramos de nuevo en la lupita que dice filtrar. Hacemos clic ahí, nos aparece la pantalla de filtro. Ya tenemos que la serie que queremos ver es solamente egresados. Ahora añadimos una condición. Esta condición va a trabajar sobre la dimensión año, y lo que voy a decir es que no quiero que sea un año, sino que sean varios. Por lo tanto, que el año esté entre el conjunto de años que quiero escribir. ¿Cuál es ese conjunto? Lo puedo escribir en esa área de texto o vengo acá y los elijo. Entonces voy a decir, elijo por ejemplo 2020, 21, 22, 23, lo guardo y ahora me aparecen solamente estos 4 años. Como ven, es muy intuitivo. La idea es que así puedo analizar, por ejemplo, los egresados de los años 20 al 23. Ahora fíjense que arrastré el año a columna y ahora me puso los años en columna. También es bastante intuitivo. Y esto lo puedo llevar a fila, columna sin problemas, tanto esa dimensión como cualquier otra. Puedo sumar todas las dimensiones que quiera, puedo filtrar por cualquier dimensión que quiera. Bien, vamos a volver a poner los años como filas. Y ahora vamos a seguir un poquito jugando como para ver cómo se trabaja con esto. Tenemos, por ejemplo, una vez que tenemos la información, tenemos la posibilidad de exportar. Exportamos, por ejemplo, a Excel, y esta exportación me genera automáticamente un archivo en Excel nativo que tiene 2 solapas. Fíjense abajo, una solapa resultado y una solapa información. La solapa resultado lo que tiene es la información que estábamos viendo, ¿no? Es decir, año por año, la serie de egresados, año por año, y la cantidad que había año por año. Esto está formateado en base al tipo de datos que tengo. Y ahora voy a ir a la solapa información, que es la que está al costado. Esta solapa es interesante porque me permite ver un conjunto de datos que tienen que ver con el momento en que generé este archivo. Lo que me dice es que este archivo está exportado por Xiuhanyang, la versión que se usó, la 404,
la fecha y hora en que se exportó para no confundirlo con otra exportación, si hago varias importaciones, saber cuál es. ¿Qué filtros utilicé? Este tema es importante porque acá no estoy viendo toda la información, estoy viendo solamente la información de egresados y de los años desde el 2020 al 23. Este filtro está informado acá, cosa de que la tabla que me está mostrando, yo no piense que es el total. Está filtrado. Hay filtros que son más complejos y es importante tenerlo en cuenta. Y por último, un tema que sirve más bien a los técnicos, lo que muestra acá es la consulta que hizo a la base de datos. Esto se lo muestra a todos los que son administradores y lo que permite es poder tomar esta consulta, pegarla en un cliente de base de datos Postgres y revisar que es la misma información. Por ejemplo, para usarla después para hacer tableros o lo que yo quiera. Es un buen medio para hacer esto. Así como se exporta a Excel, se puede sacar a SVC, se puede, por ejemplo, sacar a PDF con un formato legible para poder entregar a alguna autoridad o alguna información. Y así como se genera en PDF, también se puede generar en un formato de impresión que es similar a PDF, también para poder imprimir o enviar a alguien por correo o como sea, sin necesidad de estar logueado en el sistema. Bien. Además de estas cosas, también la herramienta tiene algunas cuestiones que tiene el Saiku, como por ejemplo los totales. Yo puedo poner un total por fila, presiono ahí en esa flecha y me pone el total por fila. De la misma forma tengo también totales por columna, si quiero. Esto puedo ponerlo, sacarlo. Esta información también se exporta al PDF, es decir, que si puse los totales van a salir en el PDF. Ahora pongo varias columnas y digo, deseo poner totales por fila, por columna, perdón, y me pone el total por columna. Puedo poner los dos, filas y columnas. Son cuestiones que el Saiku tiene y que venimos incorporando. Esta es una de las últimas incorporaciones. Bien, y luego veamos un poquitito la botonera de arriba. La botonera de arriba tiene, no las voy a explicar todas porque por ahí no tiene sentido, lo pueden ver en la ayuda y en la demo. En particular, el primer botón es para inicializar la consulta. Cuando ya hice varios filtros y cosas, presiono el botón que tiene la casita, el home, y lo que hace es borra todo lo consultado y me permite empezar de nuevo. El segundo botón, que hace el cruce de flechas, lo que hace es pasa las filas a columnas y las columnas a filas. Como vemos ahí, lo presionamos 2 veces y vamos por un lado. O sea, si lo presionamos 2 veces, volvemos a la situación original. Luego tenemos varios que tienen que ver con ejecución, que no tienen mucha importancia, son cosas que pueden ir viendo con más tiempo. Este de disquete es importante, es el que permite guardar una consulta para después recuperarla tanto yo como dejársela disponible a otra persona, de la misma forma que se hace con Saiku. Yo guardo las consultas y después las personas habilitadas pueden abrir esa consulta y verla. Y luego tenemos los botones que están a la derecha. Estos botones, primero tenemos un botón de zoom, que era algo bastante pedido el año pasado, porque el tamaño de las letras en la pantalla hacía que por ahí no pudieran ver mucho. Dependiendo de eso, ahora pueden agrandar o achicar el tamaño de toda la página, de tal forma que si la información es poca pueden agrandarlo y verla bien grande, y la forma o el tamaño que definieron queda guardado en la consulta para que en el momento que la levantan con ese tamaño. Es decir, que recuerda el tamaño que guardaron como para recuperarlo. Y cuando tienen una tabla con mucha información, lo que pueden hacer es achicar mucho el tamaño para que entre en toda la página. Luego tenemos otra información, que es la versión que se está ejecutando, y finalmente el usuario, que es el admin que aparece ahí entre corchetas. Por último, una de las últimas actualizaciones es este botón, que es un botón de ayuda. Lo que implementamos es una ayuda contextual. La idea es que cada uno que quiera mirar cómo funciona pueda presionar ese botón. En el momento que lo presionan, se va a marcar de verde
cada una de las áreas que tienen ayuda específica, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir, elegir el botón que quieren o el área que quieren y van a ir al documento en el área que explica esa información. Vamos a ir en este caso al que decíamos de cruzar o combinar filas y columnas. Hacemos clic ahí y al hacer clic ahí nos va a llevar al documento que tiene toda la ayuda y dentro del documento nos lleva a la ayuda contextual de este icono, donde dice intercambio, presionando este botón, todas las dimensiones que están en las filas pasan a columnas y viceversa. Es simplemente una forma rápida de invertir las dimensiones entre fila y columna en vez de hacerlo moviendo. Obviamente yo puedo mover las filas y columnas y hacerlo, pero esto es un botón que me permite hacerlo más rápido, nada más que eso. Bien, puedo cerrar el documento y vuelvo al Hanyak nuevamente. Bien, este es fue un paneo muy rápido de cómo funciona Hanyak y las características en particular, las últimas que hemos estado implementando fueron esta cuestión de la ayuda contextual, mejoramos un poco la interfaz con dimensiones y medidas, pusimos los totales en filas y en columnas. Bueno, son cosas de determinación que despacito vamos haciendo como para poder ir acercándonos a la funcionalidad que tiene el Saiku y tratar de hacer lo más fácil posible el análisis de datos que ustedes hacen en el día a día. Bien, vamos a volver a la presentación. Y ahora vamos a pasar, creo que tomás vos la posta, Mariano, a mirar los temas que tenemos pendientes. Comparto yo, Hernán. Como quieras, si Ah, querés bueno, sigo yo. Dale, como vos quieras. bueno. Dale. Bueno, Mejor eh, compartí vos, así sí, así podés manejarlo más fácil. Dale. bueno, ahí voy. ¿Estamos? Cambiando, ¿no? Sí. Perfecto, ahí Sí, se ve sí. bien. Bien. Bueno, continuando entonces con bueno, con todo el desarrollo que es Hanyak, nosotros lo que queríamos plantear ahora es las funcionalidades que nosotros consideramos que están pendientes de desarrollo en Hanyak y que hoy sí están disponibles en Saiku. Y entonces queríamos tener una idea de cuál es el uso que ustedes le dan a estas funcionalidades que nosotros estimamos que le está faltando, con la idea de que las recorramos ahora brevemente y después hagamos una breve encuesta con ustedes para que prioricemos de estas 7 o alguna otra que ustedes consideren que deberíamos incorporar. Entonces, básicamente, vamos a hacer un recorrido. Una de las funcionalidades que consideramos que falta es lo que son los gráficos. Eh, Ustedes ven acá, tenemos la interfaz de Saiku, ¿sí? Para que ustedes vean, bueno, no sé si todos lo utilizan, pero bueno, ustedes conocen aquellos que usan Saiku, tenemos disponible ahí la posibilidad de ver distintos tipos de gráficos. O sea, una vez que tenemos la tabla, vamos pudiendo elegir algunos de los tipos, como de barras, como estamos viendo, de líneas, de áreas, de puntos, de trim-up o bueno, de torta, distintos tipos de acuerdo a lo que uno necesite graficar, uno tiene esta posibilidad de 14 tipos de gráficos en Saiku y de red, que es este último. Bueno, ese es uno de los temas que tenemos, que estarían pendientes, los gráficos. Otro es el tema de medidas calculadas. Ustedes pueden agregar, como saben, hay una opción que permite agregar una medida calculada. En este caso, dimos un ejemplo. Acá está la fórmula con la cual se creó y hemos agregado una de alumnos, porcentaje de alumnos
que está digamos, calculada en función de la cantidad de alumnos de este año 2017. ¿Qué porcentaje representan para cada una de las responsables académicas esos alumnos que completan obviamente el 100% de la universidad? Esto se puede hacer para cualquier cubo, el agregar lo que son las medidas calculadas, que, bueno, que facilita lo que es estos SAICU. Otro de los puntos que tenemos es el de subtotales, que permite SAICU. En Jañac ya tenemos los totales, como mostró Hernán recién. Ahora SAICU lo que permite es con 2 dimensiones, trabajando con 2 dimensiones, la posibilidad de agrupar por una de ellas. ¿Sí? En este caso estamos totalizar por lo que es, en este caso, la responsable académica. Subtotalizar sería. Bueno, ese es otro de las funcionalidades que estaría faltando desarrollar. Después tenemos el otro punto que es el botón este, que no sé si todos lo utilizan, que es el de mostrar valores nulos, ¿sí? Que me muestre, o sea, naturalmente SAICU, cuando vos arrojás la dimensión de responsable académica y propuesta formativa, en este caso, te va a mostrar la que tiene los valores. Ahora, si uno quisiera ver si hay algún valor nulo, presionando este botón, te permite ver las distintas otras categorías que hay disponibles dentro dentro de esta dimensión. ¿Sí? Esa es otra de las funcionalidades que permite SAICU y todavía no tenemos. Bien, hasta ahora recorrimos esta, la de gráficos, medidas calculadas, subtotales, los de nulo, que recién lo mostramos, y otra que tenemos es la de la lupa selectora de celda. La vamos a ver. Acá tenemos una consulta donde tenemos los alumnos por año, por responsable académica, ¿sí? En modo de tabla, y lo que nos permite esta funcionalidad es elegir, por ejemplo, ahí tocamos la lupita, elegimos y estamos filtrando, por ejemplo, el año 2017, y si la seleccionamos nuevamente, podemos quedarnos con un valor. Es lo que nos permite la lupa esta, es seleccionar ciertos valores que estamos consultando, que estamos visualizando en la consulta. Bien, esa era otra de las opciones. Después tenemos los minigráficos. Vamos a los minigráficos. También tenemos la misma consulta de alumnos por año, por responsable académica, y los minigráficos que están aquí al costado, lo que nos permiten es seleccionarlo y ver en modo ahí de barritas, ¿sí? Ver en ese caso una vista rápida de lo que es la evolución. El otro es el minigráfico que hay disponible acá, es el de líneas, que lo vamos a tocar ahí, y también nos permite ver, bueno, esa misma información graficado ahí en una celdita. Bien, hasta ahora vimos ahí. Y otro de los temas que tenemos es el de simplificar los filtros. El uso de cómo se filtra dentro de Jaña, que recién mostraba Hernán, quizá pensarlo con algún esquema de Wizard, o bueno, pensar un poco cómo podemos facilitar el filtrado y las opciones de filtrado ya dentro de Jaña. Esto ya es puntualmente sobre Cañar. Así que bueno, barrimos básicamente estas, que son las que nosotros consideramos que están faltando. No sé si hay alguna otra que quieran agregar, que consideren importante, pueden, es ahora o nunca. Si no, podemos, no sé si alguno quiere plantear alguna mejora que considere dentro de lo que es la funcionalidad que nosotros no hayamos considerado. Así lo podemos agregar a la encuesta, o si no, bueno, vamos a la encuesta y les vamos no sé, Emi, si tenés disponible la encuesta. Sí, sí, ahora la lanzamos. Vamos a hacer una Bien, encuesta a través de Zoom, así que les va a aparecer en la pantalla en unos minutitos nomás, para que puedan votar. Ahí está la pregunta exactamente. Y la idea es que puedan elegir dos de las funcionalidades para priorizar, exacto. ¿no?
Exacto, nuestra idea es decir, bueno, ¿qué funcionalidades pendientes hay en SiuJañag, que son estas 7 que mencionábamos, que consideran más importantes para priorizar en futuros desarrollos? Así que van a tener la posibilidad de elegir 2, cuestión de dar prioridad a 2, así nosotros tenemos un termómetro ahí de lo que están necesitando. Simplificar filtros, fuerte ahí. Me estoy asustando, Mariano. Subtotales. No, estaba bastante parejo. Ah, nos quedó repetida nulos, puede ser. No, yo la veo doble. Ah, quedó una opción Gráfico. repetida, sí. Sí, No sé por qué. pero bueno, se suman. Sí, se suma, no hay problema. Lo Bueno, estamos viendo solucionamos. en vivo los resultados. Después, cuando una vez que terminemos la encuesta, igual podemos también compartir cómo quedó. Pero estamos viendo en vivo y en directo. Exacto. Dejamos un ratitito más. El 50% votó hasta ahora. Si alguien obviamente quiere aportar algo, puede levantar la mano, Sí, habilitar el claro. micrófono. Ya estamos, ¿no? Sí, cuando ustedes digan, votaron 114 personas. Ah, tenemos más todavía, no sé. 15. Sí. Bueno, bueno, están ¿La viendo todos, ¿no? finalizamos, les parece? Sí, no sé si pudieron votar todos. Sí, algunos se está sumando, ¿A ahí alguien no votaron. le apareció la encuesta? 117, ¿no? Sí. Ahí, Javier, de la UNSA, Javier Guerra, levanta la mano si querés Sí, hablar. adelante, Ariel. Hola, sí, mira, quería hacer una consulta. Yo no sé si tal vez lo explicaron, yo me levanté 5 minutitos hacia el final de la explicación de Cañar. Mi consulta iba porque no se ven los filtros aplicados. No sé si yo creo que eso estaría bueno que se vea en Cañar. Cuando uno aplica un filtro, que se vea en la página de diseño que se pueda ver el filtro aplicado. Sí vi que cuando se exporta, bueno, ahí uno puede ver en el Excel qué cosas, mediante qué criterio filtró, digamos. Esa era la consulta. Gracias. Perdóname, Javier, a ver si te entendí. Estás diciendo que en la página principal no puedo ver qué se está filtrando. Así ¿Es es. Yo eso? no lo pude ver. No sé si tal vez está en alguna sección que no alcance a ver yo. No, Pero tenés que entrar a la lupa y ahí lo ves. Pero si no haces clic en la lupa, no. O sea, podés ir y volver, ¿no? Entrar a la lupa y verlo, pero en la página principal no está. claro. Entiendo, si no me equivoco, a ver, corríjanme si me equivoco, creo que en Saiku tampoco se ve. No, 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 en Saiku tampoco. Claro, Exacto. En Saiku no se ve, pero uno tenía la posibilidad de agregar un texto cuando generaba el filtro y quedaba a la vista el texto ese, creo. Ah, no lo vi nunca. Interesante. Lo vamos a anotar. Creo que podríamos ponerlo en el lugar donde están los filtros, abajo, Claro.
el mismo texto que exportamos, por ejemplo, que se ve ahí como para ayudar, sería relativamente fácil. Voy a ver lo de Saiku, la verdad que no lo vi. Gracias. No, por nada. Buenísimo, gracias Javier. Ahí Lucila Palacios, del rectorado de UNER, levanta la mano. Hola chicos, ¿cómo están? Hernán, Lucila, Mariano, muchas ¿qué gracias. tal? Hola, hola. Había un filtro que usábamos en Saiku que era como top 5 o top 10 de, por ejemplo, estoy filtrando procedencia de estudiantes, ¿no? Y quiero concentrarme en las principales localidades o las principales provincias. Entonces podía seleccionar top 5, top 10 y tal vez incluso poner como la última medida resto y ahí acumula el resto, como para simplificar el cuadro. Nada, como propuesta, una herramienta que Bien, usaba en Saiku. bien. Sí, es cierto. Está la opción de ordenar sería, pero quedarte solo con 10 o 5. Bien, Bien. gracias Lucila. ¿Alguien más? ¿Les parece que finalicemos la votación para ver cómo quedó? Sí, sí, Igual lo vemos son ya también. Sí, ya está. 123. Bien. Sí. Bien. Bueno, ganaron los gráficos, casi. Emilia, estos números quedan guardados, ¿no? O hago un print Sí, screen. sí, sí, no, no queda todo guardado. Bien. Bien. Em, bueno, básicamente era esto, era mostrar Cañac, el avance, mostrar lo que tenemos pendiente, priorizarlo. Así que bueno, este tema estaría por ahora. Eh, bien, estamos en tiempo. Em, Bueno, vamos a continuar ahora con la experiencia de la Universidad Nacional de Cuyo. Como comentamos hoy al inicio, se encuentra Cecilia y Eliana. ¿Están por ahí? Hola, Cecilia. Ah, Cecilia. Bien, bien. Eliana no está conmigo, pero bueno, ha sido parte del Bueno, proceso. pero sabemos que te acompañó también. Sí, Cecilia, ¿querés compartir directamente? vale, cómo no. Yo te dejo. Ahí está. Ahí se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, bueno, buen día a todos. Mi nombre es Cecilia Asensio, yo soy secretaria de Gestión Económica de Servicios de la Universidad Nacional de Cuyo, pero en esta oportunidad vengo a compartirles nuestra experiencia con el portal de transparencia que tiene la universidad y en el cual yo estoy como responsable, digamos, del área de transparencia para alimentar este portal. Así que bueno, es contarles cómo hemos llegado a esto, qué información es la que estamos usando y para dónde vamos también, ¿no? Cuál es la idea de la universidad respecto a esto. Más que nada y primero que nada, bueno, esta gestión está muy, muy comprometida con la apertura de la información de la universidad, está dentro de su plan estratégico y dentro de sus ejes de desarrollo, así que le damos importancia en general, digamos, dentro de la gestión, a todo el mundo colabora, digamos, para que este portal esté y se alimente. Y la idea obviamente es poner la información que ya está, porque muchas veces esta información está en las páginas de las universidades y demás, y no se ve toda junta o cuesta encontrar o dónde buscar esos datos. Entonces, un poco la idea de tener el portal actualizado es tener un lugar a donde poder decirle a la gente, mira, buscaron el portal porque está toda la información ahí. Contarles un poquito cómo fue este proceso. Yo he puesto cuatro cosas que han sido, digamos, como los puntos de partida de este portal. A partir de la creación o de que surge la Ley de Acceso a la Información Pública en el año 2016, que se reglamenta un poco más tarde, la universidad toma o adhiere obviamente al cumplimiento de esta ley
y crea su primer portal que se llama Universidad Transparente en el año 2019. Yo no estaba a cargo en ese momento de otra persona, con la intención de que ese portal tuviese información. No había, o sea, hasta ese momento, y si bien estaba reglamentada la ley, no había una norma a seguir respecto de qué poner en el portal y qué no, simplemente eran los principios de transparencia, acceso a la información pública, que la universidad ya a partir de ese momento lo hace, conforma un equipo de gente y trabaja en consecuencia. Luego, en el año 2023, que tal vez ese es el punto más fuerte de arranque de estos portales, aparece el acuerdo que hace el SIN con la oficina, la Agencia de Acceso a la Información Pública, en donde las universidades empezamos a participar del proceso de medición de la agencia. Hasta ese momento, con la ley vigente y demás, habían mediciones en donde nosotros no participábamos. Y por supuesto, tuvimos algunas reuniones y también, bueno, seguramente habrá gente que habrá participado en eso, en ese momento, poner sobre la mesa qué información tienen las universidades, diferente tal vez a otros organismos públicos que tienen sus portales de transparencia. O sea, no solo la información general, sino la más específica referida a las universidades. Ahí nosotros ya estábamos trabajando en renovar el portal que tenía la universidad y bueno, esto fue un empujón más para actualizarlo y con toda la reglamentación que sacaron en el año 2024, a principios del 2024, ahí empezamos o nos pusimos más firmes en ordenar la información según esa normativa. Tal vez ahí está el punto diferente de cómo se venían trabajando los portales respecto a cuando ya hay una normativa que te dice vamos a mirar estos temas puntuales, y entonces nosotros armamos el portal en función de eso. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo trabajamos? Hubo en su momento, a partir de este acuerdo del SIN, un pedido para cada universidad de nombrar un responsable institucional para transparencia y también para acceso a la información pública. A partir de ahí nosotros armamos equipos de trabajo con referentes de las distintas áreas, porque ahora vamos a ver qué información es la que se vuelca en el portal, pero hay área de presupuesto, área de compras, áreas de planificación y más técnicas de información, la auditoría interna, bueno, en la parte de despacho, de gesto, hay muchas áreas que obviamente no son todas pertenecientes a mi secretaría, sino que son áreas de distintas secretarías de la universidad, por lo cual armamos un equipo de gente, de referentes para poder trabajar. Todo esto somos nosotros mismos, o sea, no es que hemos adquirido nuevos recursos, simplemente hemos usado el recurso existente, tanto de personal como de la información que teníamos. A eso le sumamos un poco de trabajo de soporte técnico para el tema de visualizaciones y los reportes que sacamos de los distintos sistemas, en general de los SIU, que ahora ya les voy a mostrar, que bueno, ahí tal vez está nuestro mayor desafío, ¿no? En lograr que de alguna manera el portal sea autosustentable con la información que surge de los sistemas y que no haya un trabajo manual detrás. Creo que esto incluso lo planteamos en alguna reunión de referentes de transparencia, que es el desafío más grande, ¿no? Si no, se conforma un equipo en la gestión, termina esta gestión y tiene que venir otra gestión a tomar este mismo proceso. Entonces, con la lógica de que la transparencia sea sustentable, tiene que estar obviamente vinculada a que el dato esté permanentemente actualizado y que lo tome automáticamente y no con una carga manual. Pero tampoco es tan sencillo lograrlo por la diversidad de información que tiene el portal. Bueno, y por supuesto la parte de seguimiento y control que, digamos, va acompañando al proceso que hace esta Agencia de Acceso a la Información Pública con sus mediciones, porque las mediciones están pautadas también normativamente en determinado momento del año. Entonces, hay seguimientos mensuales, seguimientos trimestrales, seguimientos semestrales y anuales de la información que uno publica. Así que
digamos, no sé si control, pero ese seguimiento que la agencia va haciendo a nosotros nos obliga de alguna manera a también llevar este control permanente para no quedarnos con ninguna información desactualizada. ¿De dónde sacamos nosotros los datos o cómo arrancamos? Creo que parte de la información más importante que se buscó mostrar es la parte presupuestaria, con todo lo que tiene que ver con no solamente el presupuesto puntualmente, sino la ejecución presupuestaria, es decir, cómo se gastan los fondos en la universidad, y incluso saldos, o sea, mostramos a través de una visualización lo más completa posible estos datos. Esta fue tal vez una de las cosas en la que más nos dedicamos a trabajar en cómo mostrarlo, porque obviamente al ser un portal de transparencia abierto a cualquier persona que quiera buscar información de la universidad, tiene que ser información que la pueda entender cualquier persona. Y eso sabemos que para cualquiera que usa Pilagá y ve un reporte de Pilagá con todas sus redes programáticas, es casi inentendible. Entonces, la idea era cómo traducir esa info en gráficos, en visualizaciones que sean amigables, entendibles, que con un poquito de atención puedan sacar alguna conclusión de lo que están viendo. Hacerlo trimestral, que es de alguna manera mostrar ciclos que sean comparables. Así que la parte de Pilagá ha sido una de las partes de los trabajos más fuertes que hemos tenido. La parte de Mapuche también, porque nos nutre toda la información referida a personal. Una de las exigencias de la normativa es tener las nóminas públicas de todo el personal de la universidad. Así que nosotros hemos hecho, no sé la palabra técnica, tal vez como una interfaz, no lo sé muy bien, pero tenemos un acceso donde podemos buscar y listar sin mostrar datos personales, simplemente persona, cargo y dependencia, cómo se conforma el personal de la universidad. Em, y bueno, la parte de Araucano, toda la información académica, de estadística académica, también está volcada en el portal y es de suma importancia. Ahí, por ejemplo, hacemos una sola actualización, que es al cierre de ciclo lectivo, cuando termina el ciclo lectivo, por ejemplo, ahora están con la información del 2024. Esa es la información que se muestra en el portal y bueno, como también es fundamental informar en el portal a qué fecha está esa información. Entonces, hay cosas que están actualizadas trimestral, cosas mensual y otras, como en el caso de la información académica, es anual. A eso le hemos sumado por ahí otras información que salen de otros sistemas que tiene desarrollado la universidad, pero bueno, los más fuertes son los que tira o nosotros tomamos de los SIU. eh, y sí hemos trabajado mucho con accesos a cosas que ya están desarrolladas en la página, o sea, parte también del criterio de mostrar transparentemente la información es no copiar y pegar información, sino que esto sea una actualización permanente. Entonces, toda la parte de planificación, de informes, de evaluación, de autoevaluación y demás, directamente lo direccionamos a los sitios que ya tiene la universidad, de tal forma de no repetir, digamos, información y de que realmente estamos asegurados de que esa información está actualizada. Después nos pasa, por ejemplo, con la parte de becas, que tal vez, o sea, no consigo un sistema que me muestre automáticamente todo el proceso, pero bueno, el área o la Secretaría de Bienestar nos facilita toda esa información, digamos, y bueno, generamos la forma más agradable de mostrarlo para que eso se vea. Pero, por ejemplo, toda la parte de compras que están públicas, directamente linkeamos al acceso a ese portal para no tener que volver a mostrar. Así que ese es un poco el criterio. Realmente nosotros hacemos muy poca carga manual. Eh, Algo que tenemos que cargar todos los meses son los instructivos de liquidación de sueldo, que es una de las cosas que exige la normativa, pero bueno, es simplemente subir un archivo, o sea, no genera un trabajo excesivo, digamos, de seguimiento. Así que bueno, eso creo que
que es importante decirlo porque a veces da la sensación de mucho trabajo y en realidad es más bien sistematizar el dato de dónde lo sacamos y no repetir el trabajo. Eh, bueno, en general yo no quería mostrar absolutamente todo porque es un poco mucho, pero dentro de lo que estamos mostrando nosotros como universidad, ahora voy a mostrar el portal, la parte de transparencia activa es la que más tiempo requiere porque justamente lo que les acabo de comentar, hay cosas que las tenemos que estar actualizando, pero en general, como ven acá, estos que son tal vez los números que más nos piden ver, están relacionados a los sistemas. La parte de ejecución presupuestaria es lo que hablé de Pilagá, la parte de compras, nosotros trabajamos con el Diaguita compras, pero no estamos en la red compran todavía, así que tenemos un acceso parecido, donde se muestra la misma información. La parte de información sobre personal, lo que recién les comentaba, el digesto online, que lo tenemos hace mucho y que simplemente de nuevo, hemos linkeado el digesto al portal. Y la parte de estadística de académica y transferencias, que es principalmente becas, creo que esa es la información más preponderante de la universidad o la que más se mueve y en la que más nosotros ponemos énfasis. Luego, ahora les voy a mostrar en el portal qué más mostramos nosotros. Muy bien, muy rápido, ¿se entiende? No, muy bien, va bien. Ok. Bueno, acá en nuestro portal, una cosa que es fundamental nombrar es la parte, ahora voy a hacerle clic, acá donde dice acceso a la información pública, porque en realidad es el origen o la cuestión de mostrar transparentemente no es solamente esto que yo les muestro como transparencia activa, sino también que pasa ante un requerimiento de información de cualquier persona que quiera solicitar información a la universidad. Entonces, nosotros hemos armado un procedimiento a través de este acceso, la gente carga sus datos y hay un área que se encarga de recepcionar este pedido de información y darle curso administrativo dentro de la universidad, aplicando siempre todo lo que dice la Ley de Acceso a la Información Pública, cumpliendo plazos. Bueno, tal vez eso es más normativo, pero bueno, tenés plazos para responder. Tenés forma de también interactuar con quien lo solicita para ver si esa información realmente se le puede responder o no. Nos ha pasado en este año y medio que llevamos de experiencia que muchas veces a través de este formulario nos piden información que ya está en el portal. Entonces simplemente le contestamos, le decimos búscalo acá porque la información está. Si te quedan dudas, nos volvés a preguntar, pero en general yo diría que más de la mitad de las consultas se responden con la información que ya está. Luego aparecen algunas, pues por ahí piden mucha información que tiene que ver con trabajos de investigación y demás, y entonces piden cosas que exceden el año. Pero bueno, se va dando cumplimiento a esos plazos para responder a todos los requerimientos. Luego acá, así muy simple, están todos los módulos que hoy, de acuerdo a la normativa, nos miden. Este índice que la agencia genera es muy claro, hay un reglamento de cómo lo miden. Eh, Les diría que no hay nada que pueda ser subjetivo en la medición porque cada uno de estos módulos dice qué cosas miran o qué cosas miden y qué puntaje tienen. Por lo cual es simple, digamos, cumplirlo o no de acuerdo a la información que uno tenga, ¿no? O sea, bueno, la información que tengo, información que no, información que la universidad decide mostrar, información que no. La verdad es que nosotros, y con toda la libertad que me han dado para esta función, mostramos absolutamente todo lo que la normativa explicita y por ahora no tenemos cosas no realizadas, por eso nos va bien en el ranking, porque en realidad en la medición podemos cumplir con casi todas los ítems que se miden.
Después yo los invito a que lo recorran. Les quería mostrar, por ejemplo, en la parte de información presupuestaria, que tal vez es la más trabajosa, desde 2024 es un Power BI, no hay mucho misterio. Vamos a ir al último trimestre. Se muestra por trimestre y básicamente mostramos apertura, distribución por, por tipo de fuente, por presupuesto ordinario, recursos propios, transferencias y demás. La ejecución también, y llegamos incluso a mostrarlo por concepto, o sea, está abierto por inciso y por agrupamiento, los agrupamientos que la universidad tiene de acuerdo a su distribución presupuestaria. Por supuesto, por ahí hay que entender cómo la universidad se maneja en su funcionamiento, pero en general son números que son muy simples de entender. Y es parte o es casi lo que más nos consultan. Eh, También agregamos que algunas cosas que no están dentro de lo que mide la agencia, como es la parte de infraestructura que la universidad lleva a cabo con su plan de obras, están simplemente todos los links para poder ver los archivos. Hay mucha información en Excel que se puede descargar. eh, Así que bueno, está muy visible. También les quería mostrar. Bueno, en el caso acá de personal o de capital humano, nosotros tenemos también linkeados, en el caso de los docentes y no docentes, el acceso a los llamados a concurso. Entonces, la gente lo puede encontrar por las páginas correspondientes, también entrando por acá. Em, Están las escalas salariales. Y bueno, y esto era lo que les comentaba de la nómina del personal, que simplemente es un buscador que está linkeado al mapuche y que trae información de allí. Y por ejemplo, el caso del digesto, que era lo otro que yo les comentaba, ahí está el digesto, que en realidad lleva a la página del digesto de la universidad, que es público y que tiene su buscador y demás. Así que en todo eso nosotros no tenemos trabajo extra, hacemos que el acceso a la información esté todo en el mismo lugar simplemente, que creo que es un poco la idea de estos portales. Toda la parte de planificación, acá es donde yo les comentaba que directamente nosotros eh, lo linkeamos a donde ya están las páginas de autoevaluación y demás. Entonces no volvemos a cargar, por ahí están los archivos de los informes porque son descargables, pero pueden a la vez navegar y encontrar un montón de información. Así que bueno, ese es el portal, es muy sencillo, lo hemos tratado de hacer lo más amigable posible. Y abajo, que es otra de las obligaciones de la norma, se ponen los datos personales de los referentes. Estoy yo como responsable en transparencia y está Federico Morandini como responsable de la parte de acceso a la información y están nuestros datos acá, por lo cual a nosotros nos pueden llamar al teléfono o escribir un correo y tenemos que estar, digamos, atentos a esos pedidos porque es parte de la idea del portal, ¿no? Eso es como para darles una idea, igual después lo pueden mirar. Hay otras universidades que también tienen portales muy bonitos y que también hemos mirado y que me parece que está bueno incluso llegar a poder unificar un poco, ¿no? Lo que se muestra, que yo creo que en esto lo que ustedes nos han estado mostrando de Wichi o lo que Wichi quiere hacer con el portal, que nosotros lo hemos estado mirando para usarlo, tal vez unificaría la forma en que todas las universidades mostráramos esta información. Pero bueno, yo creo que cualquier herramienta que pueda juntar la información para nosotros es muy útil.
Y de nuevo, es lograr que se autosustente con los datos y que no tengamos un trabajo de seguimiento personal sobre esa información. Bueno, nada, esto es un resumen. Por supuesto, nosotros, como les decía al principio, trabajamos mucho el tema de transparencia y sobre todo nos ha ayudado, que es algo no menor, este tema de rendir cuentas, ¿no? De cómo la universidad gestiona y utiliza sus fondos, en ver cómo mejoramos también, porque de alguna manera la consecuencia es, nosotros estamos mostrando lo que hacemos, cómo hacemos para mostrarnos mejores y ir superándonos nosotros mismos, no solo en lo que mostramos, sino en lo que realmente hacemos. La participación ciudadana, que es parte de lo que se mide en este índice, y que tal vez no sé en el resto de las universidades, pero como que cuesta esa apertura a la opinión del ciudadano, tal vez de la universidad. Entonces es generar también, y hemos estado trabajando bastante en esto, en la vinculación no solo con la parte interna de la universidad, sino con el medio, para lograr también tener la mirada afuera, que también por supuesto ayuda en la gestión y en cómo mejorar. Bueno, y nada, por último, me parece que es un lindo desafío para nosotros. Ha sido un camino no complicado, no nos ha parecido complicado, no hemos necesitado recursos tampoco, más que ponernos de acuerdo entre las distintas áreas para poder trabajar la información y mostrarla. Em, Creo que tenemos un montón de cosas para mejorar. Incluso ahora que estaba viendo lo que ustedes presentaban, me parece maravilloso que podamos llegar incluso a que estos portales tengan más que una transparencia activa, interactiva, en un punto, ¿no? De poder entrar y buscar, decir, a ver cuánto egresado, y sin tener que abrir un PDF, o sea, poder buscar el dato que realmente uno está buscando. Me parece buenísimo, y supongo que, bueno, que es un camino que tendremos que recorrer y ir mejorando para que eso ocurra. Así que bueno, esa ha sido nuestra experiencia. Seguimos trabajando eh, con énfasis en ir mejorando, más allá de que tenemos buenos resultados. La idea es que esto o sirva más a quien busque información. Nos alegra un montón cuando vemos que nos piden información, y más todavía cuando nos escriben y nos dicen, mira, miré en el portal, no encuentro tal cosa, porque todo eso retroalimenta. Y la verdad lo tratamos de llevar a todos los ámbitos, ¿no? Miren el portal, está la información. Nos pasa todo el tiempo que nos dicen, nosotros queremos saber tal cosa, lo tenés en el portal, después nos vuelven a preguntar. Ya saben dónde está la información. Así que bueno, esa es la experiencia que tenemos nosotros con el portal y con el trabajo en los datos, que es lo más complicado. Bueno, Cecilia, muchas gracias. Muy bueno, muy claro, me parece. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, agradecerte por la exposición muy clara, por todo el trabajo que han hecho y cómo organizaron el portal. Nosotros quisimos, se valora mucho esto de contar la experiencia. Y nosotros, bueno, ahí veíamos que ustedes publican, o bueno, desde SIU promovemos que se utilice la base Wiki o cualquiera de la fuente de datos nuestros, pero puntualmente Wiki, que te podés conectar con cualquiera de las herramientas, no solamente con Pentaho, que es la que proponemos nosotros, con Saiku o con Hañaja ahora, sino con cualquier herramienta que te permite crear tableros y mostrar esas visualizaciones. No sé si hay alguna pregunta para Cecilia. Se aburrieron, me parece. No, no, estuvo muy claro la Bueno. organización de la presentación. Aparte, mirá, media hora, me dijiste media hora, media hora. Media hora, pero puntuales, estamos re Pero- puntuales. Sí. Hay alguien que levanta la mano. Sí, adelante. ¿Quién está? No, ahí no veo. Karina. Karina de la USAL. Karina, soy Karina. Karina Ah, García El Karina. Salvador. ¿Qué tal? Un gusto, Cecilia, Un Mariano. gusto.
¿Qué tal? Te quería preguntar, Cecilia, ¿qué habían usado para armar esos gráficos? ¿Si habían usado Superset? ¿Cómo habían armado todos los gráficos de esos informes? La parte de presupuesto es un Power BI que lo hemos hecho al efecto, digamos. Bien, Power Después, BI. Ok, bien, era y eso. de nuevo, fue lo que en ese momento dijimos, bueno, vamos por un Power BI porque creíamos que era la forma rápida y porque es un tablero de nuevo que lo armás una vez y después le tiramos un Excel del Pilagá y listo, pero puede ser, entiendo que otras herramientas. La verdad que ahí nos apoyamos mucho en la parte técnica. Yo soy contadora, no tengo, me encanta la parte de datos y me encanta meterme en el tema, pero vamos por el soporte técnico que tiene la Secretaría de Transformación Digital para todo lo que tenga que ver con los sistemas. Bien, bien, muchas gracias, Cecilia. Ay, nada. Y claramente algo que vos mencionabas que es para destacar el tema de automatizar todo el trabajo que se puede hacer en la automatización de esto, que bueno, nosotros después en la próxima partecita vamos a mostrar mínimamente lo que hay de portal de transparencia de SIU, que toma Wichi, pero bueno, claramente hay más información que la universidad puede tomar la decisión de hacer distintos tipos de tableros como hicieron ustedes mínimamente lo que requieren, ¿no? Pero bueno, de ahí se puede crecer en todo toda la información que quieran hacer. Sí, yo creo que Wichi nosotros lo venimos trabajando en la universidad y como herramienta de toma de decisiones interna está muy bueno. Y tal vez el tema es que lo que yo comentaba al principio es que toda esta normativa, cumplir para vos generar, digamos, realmente todo lo que te piden, se alimenta de un montón de cosas, porque los informes de auditoría, todo eso Ujú. son archivos, ¿viste? No, o sea, no, Claro, no el 100% lo vas a lograr no, claro, automatizar, pero sí lo que se mueve más, que era lo que yo comentaba en un momento, o sea, todo lo que está vivo todo el tiempo y tenés que mostrar, eso lo podés lograr. Después del resto, bueno, si tenés que subir 4 informes al año, o sea, no es un trabajo excesivo, digamos, puedes ir exacto, actualizando, hacer una revisión. Nosotros hacemos una revisión mensual, una trimestral, una semestral, no estamos abocados a esto, porque de hecho tenemos un montón de otras cosas para hacer. claro, claro, Y dentro de todo el combo vamos manteniendo el portal y la verdad que está bueno poder hacerlo así sin tener que dedicarle tanto tiempo. Al principio, para el arranque, después claro. Al inicio lleva tiempo, pero después como que baja. va solo, va Bien, solo. bien, no sé si hay alguna otra consulta. Bien, si no, hacemos unos cortecitos de 15 minutos, si les parece, y retomamos. Muchas gracias, Cecilia. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Ahí les dejamos un contador para que tengan en cuenta y en los 15 minutitos Dale, volver gracias, Emi. a escuchar voces, van a volver. Hola, Bueno, estamos viendo. Bueno, vamos a continuar. Les vamos a comentar un poco las mejoras que hay para la próxima versión de Witchy. Estamos desarrollando métricas de Sudoku para agregar en el portal de transparencia. Ya se desarrollaron nuevos cubos de Araucano. Hicimos modificaciones en los ETLs de Guaraní para mejorar el tiempo de carga. Y tenemos una propuesta del cubo de inscripciones acursadas. Bueno, para arrancar con transparencia de Sudoku, ustedes saben que nosotros tenemos todos los sistemas que están en la fila izquierda. Tenemos desarrollados sus cubos, que están todos en la fila derecha. Y el grupo que está ahí, que no está grisado, digamos, son los que tenemos en el portal. Araucano, Pilagá, Diaguita y Mapuche. Y ahora se incorporaría Sudoku.
Las métricas de Sudoku que decidimos incorporar son estas 6. Vienen de un relevamiento de indicadores que la solución de expedientes electrónicos electrónico integrado ya está haciendo. Ellos hacen un relevamiento hace varios años ya. Primero lo hacían semestral y ahora lo hacen anual en ciertos indicadores y lo muestran en la página en el portal de comunidad. Ahí está el link para ver los indicadores generales. Y la idea fue tomar algunos de esos indicadores con los datos propios de cada universidad, poder ponerlos en el portal de transparencia. Los 6 que elegimos para incorporar fueron unas métricas generales, documentos, expedientes y trámites, expedientes y trámites, usuarios Sudoku, usuarios autorizantes y autorizaciones en documento. El primero, el de métricas generales, muestra el total de los documentos autorizados y la comparación con algunos indicadores. Por ejemplo, comparado con las páginas de documentos autorizados, las resmas ahorradas, el camino de hojas medido en kilómetros, el almacenamiento utilizado, los elefantes apilados, los árboles salvados y el peso del papel ahorrado. En el segundo, que es el de documentos y expedientes trámites, lo que vemos es 2 totalizadores a la izquierda, que son los documentos autorizados totales, y los expedientes y trámites totales. Y en la derecha en el gráfico los vemos segmentado por año. El tercer gráfico sería el de expedientes y trámites. Tenemos 6 totalizadores arriba, expedientes creados, archivados, finalizados, trámites creados, archivados y finalizados. Y en el gráfico de abajo lo que nos muestra son las remisiones de esos expedientes y trámites, que son los pases entre áreas. El cuarto son los usuarios en Sudoku. Son los usuarios que gestionan en Sudoku. El totalizador que vemos a la izquierda son los que realizaron alguna gestión, y los que vemos a la derecha están divididos por año. El quinto serían los usuarios autorizantes, dividido en nivel de firma básica y nivel de firma digital. Acá lo mismo, tenemos los totalizadores a la izquierda y dividido por año a la derecha, con los usuarios que realizaron al menos una autorización según el nivel de firma. Y por último tenemos las autorizaciones en documentos, también con la misma lógica. En la parte izquierda tenemos los totales del nivel de firma básica y el nivel de firma digital, y a la derecha el gráfico que nos muestra las autorizaciones con firma básica o firma digital dividido por años. Esto está en desarrollo, todavía no está terminado, nos faltan algunas cosas, como por ejemplo aclarar acá bien qué se está viendo, qué medidas, de dónde se toman la información y todo eso. Eh, Así que bueno, pero va a salir en la próxima versión. Después tenemos ya desarrollados nuevos cubos de Araucano. Tenemos el de preuniversitarios, el cuadro 23 y 24, que son egresados según rango de edad. El cuadro 25 son los estudiantes según la cantidad de materias aprobadas. Y el cuadro 26, que son los estudiantes según la cantidad de materias regularizadas. Así un pantallazo de lo que sería el cubo del cuadro 23 y 24. Tenemos como, es muy similar a los otros cubos que ya hay de Araucano. Tenemos las 4 medidas: manual, nominal, semestral, la total. Y contamos con estas series de dimensiones: años informados, la unidad de análisis,
clasificaciones, la facultad de ingreso, género, rama, disciplina, área, tipos de títulos y títulos. Y acá tenemos una consulta hecha como ejemplo, en donde vemos la cantidad nominal por año de los egresados. Y la opción es la edad, según la edad. El cuadro 25, estudiantes según cantidad de materias aprobadas, también tiene las mismas medidas y las mismas dimensiones. Y acá vemos un ejemplito de una consulta. También seleccionamos la cantidad nominal, el año, y acá vemos la subserie y la opción, que serían los estudiantes por materias aprobadas según la cantidad de materias aprobadas. Tenemos el cuadro 26, que son estudiantes según materias regularizadas. También es muy similar. Tenemos las mismas medidas, mismas dimensiones. Y acá podemos ver un ejemplo donde tenemos la cantidad nominal filtrada seleccionando el año 2022, y la subserie y la opción son estudiantes por materias regularizadas y la cantidad de materias. Y también está como fila el nivel tipo del título, si es grado, posgrado, maestría, doctorado, especialización. Y por último, el de estudiantes preuniversitarios también tiene las mismas 4 dimensiones y medidas. Y acá vemos un ejemplito. Tenemos la cantidad nominal por año, desde el 2017 al 2022, por facultad y por serie, egresados, estudiantes y nuevos inscriptos por primera vez. Esto ya está desarrollado, va a salir en la próxima versión. Tenemos también algunas mejoras con respecto a la carga del guaraní. Se mejoró mucho el tiempo del cálculo de los datos censales. Nosotros antes calculábamos cada dato censal en el momento del query de la extracción. Y bueno, eso demoraba mucho. Entonces ahora decidimos cargarlos en una tabla temporal, y una vez que generamos el query de la extracción, consultamos directamente a esa tabla, y eso mejoró mucho los tiempos. Agregamos un par de índices para que sea un poco más ágil, y hicimos pruebas con varias bases que antes no terminaban y ahora están rondando una carga completa, o sea, de todos los años, entre las 9 y las 12 horas más o menos. Y nos queda pendiente mejorar un query que hace el cálculo del total de las materias aprobadas y regularizadas por alumno, que está consumiendo muchísimos recursos. Así que estamos trabajando en eso para ver si la podemos mejorar y achicar el tiempo y los recursos, porque está comiendo muchos gigas al realizarse. Y acá es una consulta para hacerle a ustedes, porque hemos tenido 2 pedidos de el mismo tipo, que es que nos piden la dimensión de modalidad en la propuesta. O sea, si la propuesta es presencial o a distancia. Y mi consulta, ya que estoy toqueteando el query de TLs de guaraní, es si es suficiente que con la modalidad de la propuesta, porque entendemos que también puede existir la modalidad de la comisión. Así que si quieren levantar la mano y comentarme si alguno necesita esto y cómo lo necesita. Ahí Yo Lucila no veo las Palacios, manos. del rectorado de UNER. Hola Sabrina, ¿cómo andás? Buenas. Nosotros lo usamos bastante, de repente queremos relevar de todas las propuestas que se dictan en X año, cuántas
se dictan de modalidad virtual y cuántas presenciales, sobre todo para generar datos estadísticos. Sí, con el tipo de propuesta, así como está el filtro de tipo de propuesta por nivel, que haya un filtro por tipo de modalidad, estaría buenísimo. Con eso que vos decís es suficiente. A nivel propuesta, digamos. Sí. Y ya que estamos, perdón, consulto Sí. una cosa. Nosotros podemos fijarnos en un universo X de una cohorte, por ejemplo, 2023, Sí. cuántos estudiantes se anotan en una propuesta, ¿no? Y luego Sí. podemos ver de esos estudiantes cuántos, cómo les va en las materias, ¿no? El rendimiento. Lo que yo quisiera saber es cuántos de esos estudiantes finalmente se inscriben a materias. Y no, Sí, el sin de... tener que eh, esperar el rendimiento. sí, el cubo de inscripciones acursadas es justo el que vamos a mostrar ahora. Perfecto. Ah, listo, listo. Sí, te nos adelantaste. No, perdón. Sí. Y lo vi en algún lugar y dije, estaría buenísimo, justo estamos con ese problema para ver Sí, trayectorias educativas y sería espectacular. Así que, sí, buenísimo. la idea que tenemos es agregar una medida más al de rendimiento, que sea inscripciones acursadas. Bueno, ¿alguna otra consulta o detalle de esta dimensión nueva de modalidad? Si no, seguimos. Hola, buen día. Buen día. Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Buen día. Mira, a mí me parece que el análisis del tema de la modalidad debería también poder desagregarse a nivel de comisiones porque como Lucía lo que decía, estaba bueno para el tema de matrícula, o sea, ahí para analizar matrícula está bien, pero a la hora de analizar también con el tubo de inscripciones que comentaste que van a mostrar ahora o con el tema de rendimiento, también sería interesante analizar la modalidad para, si querés, qué sé yo, analizar el rendimiento que tienen los estudiantes que la hicieron presencial de los que tienen, la que le hicieron a distancia, y así que querés incorporar ese tipo de análisis, es como que estaría bueno que también estuviera a nivel comisión, me parece. Comisión, ok. Ya, serían dos dimensiones nuevas, una para la, Claro, una para propuesta y para la una para propuesta y comisión. otra para la comisión. Bueno, gracias. Bien, gracias. Bien. No sé si ¿Seguimos? seguimos. Yo no veo las manitos. Creo que no. A ver. Lucila está levantando la mano de vuelta. Perdón, la última. Ya que, a ver si se puede considerar, tipo de dictado de carrera de propuesta, viste que están a término y permanente, cuando se hace evolución en distintos años, cómo cambió la matrícula, si se puede agregar, como se agrega tipo de modalidad, tipo de dictado, si permanente o a término. Eso es interesante. Bueno, lo analizamos. Bien. Bueno, seguimos. Seguimos. Bien, hasta ahora hicimos un repaso, antes que esto, digo, de Sudoku, no sé si el tema de portal de transparencia que mencionó Sabri al inicio o de Araucano, hay alguna pregunta, alguna duda, o sobre el portal de los datos que vamos a estar agregando. ¿Tienen alguna consulta? Si no, seguimos con esto. Eh, no hay, ¿no? Bueno, como comentó recién Sabri, vamos a estar agregando, estamos analizando ahí para agregar los datos de inscripciones de los inscriptos a cursada. La idea es agregar ese conjunto de registros al cubo ya existente de rendimiento académico, que ya cuenta con las medidas
cursados, equivalencias y finales. Habría una medida nueva que sería inscritos a cursada, y ponemos acá en esta imagen las dimensiones que ya tiene ese cubo de rendimiento, que son bueno, las que tiene disponible, obviamente, para analizar lo que es el rendimiento, por año. Esas son las dimensiones: responsable académica, por propuesta formativa, por el plan correspondiente a cada propuesta, el año de ingreso a la propuesta que recién mencionaba Lucila, la actividad, o sea, la podemos ver para cada una de las materias o cursos como que se estén gestionando en guaraní, las distintas comisiones, cátedras y los docentes que tienen cada una de esas comisiones. Esas son las dimensiones que tenemos disponibles. Después, otro tipo de dimensiones que las agrupamos acá, que tiene también disponible ese cubo de rendimiento, son las que podemos llamar de datos censales, que tienen aquí, sobre este margen en el medio y en el margen derecho, ¿sí? Todos los datos censales, como decimos, o sea, que llegamos al detalle del alumno. Y, pasamos, yo quería pasar yo. Después tenemos del cubo, obviamente del mismo cubo de rendimiento, hay una serie de dimensiones que no van a aplicar a la medida de inscritos a cursada. Es decir, que si las utilizamos, en el momento que hagamos el cruce, nos va a dar un vacío nulo, que son las que sí van a aplicar a todo lo que es el rendimiento, que es la condición, que hoy ustedes ven, que aplican las distintas categorías para cursados, si abandonó, si es insuficiente, libre, si promocionó, para los finales y para las equivalencias. Esa condición, obviamente, que para los inscritos a cursadas no va a dar un resultado de la consulta. Después tenemos el resultado, ¿sí? Si aprobó, desaprobó, si promovió, eso obviamente que no. Los intentos, el número de acta, ¿sí? La fecha del resultado, o sea, la fecha del resultado del examen, y las dimensiones asociadas a la equivalencia. Entonces, bueno, para que quede claro, todas estas dimensiones que sí aplican a todo lo que es el rendimiento, no va a aplicar a lo que es a los inscritos, a la medida de inscritos a cursada. Bien, y la otra, estas son las nuevas que estaríamos incorporando al cubo de rendimiento, y que sí van a aplicar a la medida de inscritos o cursadas, que son la inscripción, el número de transacción, el estado, ¿sí?, de esa prescripción, la fecha y la instancia. Todo esto, bueno, como sí va a estar aplicándose a lo que es inscritos a cursada, no va a aplicar a todos los que sean rendimientos. Es decir, cuando yo cruce, no sé, cursados, el número de inscripción no me va a dar nada, o el estado de la prescripción. Bien, y acá quisimos dar un ejemplo para, bueno, visualizar un poco qué estamos agregando en este cubo de rendimiento. A modo de ejemplo, cruzamos, supongamos, la dimensión de responsable académica, donde tenemos la Facultad de Economía, por ejemplo, tenemos la licenciatura y tenemos alguna de las materias, o sea, la actividad y las distintas comisiones. Y vamos a tener esta medida nueva, que son los inscriptos, para cada una de las materias comisiones, la cantidad de inscriptos. Vamos a poder visualizar, bueno, las otras medidas a la par, si queremos, si cuántos de esos 40 que se inscribieron para esta comisión, 34 la cursaron, y bueno, 55 dieron finales, y tantos de equivalencia, si filtramos un año, bueno, dependiendo del periodo académico. Obviamente, todo esto, el cruce, es un ejemplo de cruce de qué es lo que estamos agregando. Vamos a poder detallar, como saben ustedes, a nivel de cubo, decir, bueno, quiénes son estos alumnos y cómo les fue en cada una en su rendimiento específicamente. Bien, de este cubo de inscripciones a cursada, no sé si, bueno, es una propuesta que tenemos hasta ahora. Nuestra idea es incorporarlo a ese cubo de rendimiento, a ese subconjunto, como un subconjunto de registros que van a tener que ver con los registros de inscritos a cursada. No sé si hay alguna dimensión más que consideren que tengamos que agregar.
o algún tema asociado a esto. Miguel, Miguel ¿me tiene una une? consulta ahí. ¿Quién? Perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miguel, Hola, Buenas, ¿cómo Miguel. están? Buen día, ¿cómo están todos? ¿Cómo Genial. Muy buena la exposición a todos, felicitaciones. No, algo que mientras estábamos repasando el cubo de Guaraní, algo que nos pasaba, creo que está manifestado en GDS, o lo he hablado con la gente, es el caso de personas que no son, que están estudiando idiomas modernos, que una extensión universitaria, y no lo encontramos como alumnos porque no son considerados alumnos, y, pero cuando utilizamos el cubo de rendimiento académico, cuando ponemos la dimensión cursados, ahí sí aparecen. O sea, están como en un limbo de que no son alumnos, por lo menos para el guaraní, pero sí aparecen como, lo podemos contar como cursados, digamos. No sé si eso amerita una dimensión una medida que sea alumnos con otra categoría o algún tipo de solución, digamos. No sé si se me entiende. Sí, entiendo. No lo estamos considerando para el cubo de alumnos, decís. Hay distintos cubos. Tenemos el cubo de alumnos que Sí, cuenta alumnos reinscritos y egresados, que en realidad está tomando como el concepto de lo que es el alumno de Araucano, ese cubo, aunque vengan los datos de Guaraní. Y sí lo tenemos en rendimiento. Sí, podría ser, debería ser quizás, o una medida, sí, me parece que la mejor solución sea una medida ampliada, digamos, como claro. eh, podemos considerarlo así. No sé si el resto tiene ese tipo, no sé por qué son otro tipo de, ¿qué son otro tipo de propuestas? ¿Cómo es? Sí, por ejemplo, idioma moderno tiene eh, idiomas modernos, sí, una extensión universitaria hay chicos, niños que estudian, gente adulta que estudian, entonces tiene un catálogo de idioma y de extensión universitaria, que es pago, digamos, Mm. y para ellos, aparte son usuarios que piden constantemente análisis, digamos, y están como en esa zona gris. eh, Técnicamente son alumnos porque tienen materias, cursan años, aprueban, tienen calificación, Sí, claro, pero cuando uno lo quiere analizar conceptualmente como alumnos, no están simbolizados, aparecen solamente en el cubo de rendimiento académico, digamos. claro. Que también algo que particularmente, digamos, hay cosas que funcionan o que se pueden simbolizar mejor en rendimiento académico y no en alumnos. Creo que esto ya lo hemos hablado. Eh, pero en realidad lo que queremos contar es alumnos con una calificación, por ejemplo. O sea, es como que tenemos que usar la dimensión cursados para, para que funcione. O sea, hay que como hacer un análisis más rebuscado, digamos, cuando en el fondo lo que queremos saber es la calificación de los alumnos. Eso aparte, perdóname, Miguel, una sí. consulta. ¿Reciben un título? Egresan, sí, aprueban. ¿Aprueban Tienen una materia o un certi- curso? tienen una certificación, por ejemplo, inglés A1, inglés A2, que son niveles, tengo entendido, de- que sirven para los exámenes TEC, tengo entendido. Claro, aprueban cursos, Claro. Aprueban cursos. digo, no existe un concepto de carrera, o sea, no hay un título de que junta varias materias y le dan un título de algún nivel, no. Sí, O es un sea, nivel nivel pregrado, no tiene esa consideración, digamos. No es un bien, pregrado. No está es bien. sí, acá justo me está hablando Andrea, una actividad académica.
Pero sí tiene como cierto, por eso está como en un limbo, digamos, porque tiene un marco académico, son alumnos para la institución, pero para el guaraní como que no los llega a considerar como alumnos propiamente dicho, digamos. Bien. Sí, Eso. tendríamos que tener o sea, entiendo el concepto, tendríamos que tener la definición de y qué medida, con qué nombre y cómo agregarlo, como para contarlo de esa forma. Y en cursados, yo, cuando analizamos, por ejemplo, rendimiento académico de alumnos de esas actividades, digamos, tenía nombre y apellido. O sea, era como que yo analizaba un alumno cualquiera, pero del cubo de rendimiento académico, y todo funcionaba. Tenía calificación, tenía inscripción a examen, tenía sede, tenía responsable académica, todo. Pero después cuando quiero replicar en alumno, no tiene egresado, Claro. no tiene ningún parámetro. Para mí es como que no está representado ese concepto en el cubo alumno, digamos. No, claro. Creo que es un poco lo que decías vos, Mariano, que los alumnos para nosotros son con el concepto de Araucano, y Araucano Exacto. tiene un nivel de título, que es pregrado, grado, posgrado, y estos no son de ninguna de esas tipo carrera o título. Es Claro, como de un hecho, alumno la de información, secundario, digamos, de de, colegio, ¿no? de hecho, la información araucano, ellos no debe ir ese No va, subconjunto de alumnos, no no, los debe seguramente considerar. no. Eh, Habría que ver de cómo lo podemos incorporar para que se pueda visualizar. Yo creo que Eh, tiene que ser alumno de curso y quizá tenga el rendimiento académico podría tener no sé si, bueno, no sé si lo hablamos esto, ¿no? Un cubo, una medida, alumnos o algo, digamos, alumno de curso, alumno que cursa algo, aparte de cursado o algo no, pero el de cursado lo tenés. En realidad, donde sí, está persona faltando en que el cursa, otro. digamos. Sí, Claro. sí, persona que cursa. O sea, lo que pasa es que si yo quiero contar alumnos, como que tengo que poner personas y la medida cursada. Y, por ejemplo, tanto el cubo, los cubos que cuentan alumnos, el 1, 2 y el 3 de Araucano tienen puntualmente alumnos. Y Guaraní alumnos tiene puntualmente alumnos y egresados. Pero si yo quiero contar cantidad de personas que están en un año, que están en una materia, tengo que colocar la dimensión, la medida, perdón, cursados y la dimensión personas. Y ahí me cuenta realmente personas, digamos. Ujú. Yo creo que esta medida nueva de inscriptos a cursar te va a solucionar bastante el tema Bien. y me parece que además eso en el cubo de rendimiento y después tendríamos que agregar alguna medida al cubo alumnos que Ujú. sea, bueno, alumnos no sé cuánto. Sí, un alumno de Algo otra que categoría, digamos, sí, algo que eh, represente a esos alumnos. sí. Yo creo que hay que mantenerlo separado porque, digo, para no confundir, porque si lo ponemos en la misma y como Claro, hacemos en pero otros el de casos, inscritos a cursar le va a solucionar mucho porque él antes tenía que esperar a que rindan Claro, ujú, para poder exactamente. verlos y ahora con la inscripción ya los va a ver. exacto. Entonces él ahí le va a solucionar Sí, bastante. cierto, Bien. cierto. Bueno, eso, súper, Buenísimo. gracias. Gracias, Miguel. Gracias. Bien, no sé si tenemos alguna otra ¿Puedes hablar? consulta. No veo a nadie, ¿no? Ok. Ahí Lorena, de Buena R. Hola, buen día a todos. Hola, Lorena. Em, Hola. una consulta que quizás la dijeron escuchando y me pueden haber interrumpido y no escuché, no presté atención. Incorporaron, yo me acuerdo que una vez les comenté si podían desarrollar para el portal, poder visualizar los alumnos preuniversitarios. Eh, Todavía no.
Ahora va a Todavía salir no. el cubo primero. Primero El sale el cubo cubo primero. de... Perfecto. Claro. Y después sí podríamos hacer algo para el portal. Bien, bien, ¿A buenísimo. ustedes les interesa ese tema? Sí, sí, pero bueno, si está el cubo de última, a partir de ahí podemos trabajarlo. Lo importante es que esté el Claro, dato, digamos, que tengamos los datos. sí. Claro. Pero bueno, podemos hacer un relevamiento con ustedes para ver qué quisieran ver Ah, bueno, de dale. preuniversitarios. Sí, sí, seguimos en contacto. Gracias. Dale. Gracias, Lorena. Horacio, Buenas, ¿cómo están? ¿cómo andás? Bien, todo Hola. tranqui. Bueno, yo una cuestión respecto a, vieron que están los procesos de acreditación de carrera, ¿sí? Entonces, para los procesos de acreditación de carrera, uno necesita realizar diferentes cuadros, ¿sí? Estos cuadros generalmente son bastante complejos y muchos los resolvemos una parte con datos de Wiki y una parte con cosas que disponemos en guaraní y otra parte con algunos scripts que nos facilita la gente de guaraní para poder armar esta información, ¿sí? Entonces, digamos que es bastante complejo todo el tema de, el proceso de acreditación. Em, la gran mayoría de los cuadros, digamos, más simples, podemos extraerlos desde Wiki y la verdad que salen bastante bien. Y nos queda una parte que es el tema de los cuadros, los 7, los famosos 7.1, 7.2, análisis de rendimiento, etcétera, donde hay que empezar a cruzar materias que se corresponden entre años de otras carreras, etcétera, y la verdad que se hace digamos, una problemática bastante compleja. Y tenemos una serie de medidas que me gustarían ver si es posible, si bien hay algunas, ver si es posible de que se dispongan respecto a la parte de rendimiento que tiene que ver con los alumnos que se inscriben a las carreras, ¿sí? Hay inscriptos regulares, inscriptos libres, el total de inscriptos, aprobados regulares, aprobados libres, el total de aprobados, ausentes, ausentes regulares, ausentes libres, y desaprobados, desaprobados libres y desaprobados regulares, ¿sí? Que son el conjunto de datos que se necesitan básicamente para poder armar estos cuadros. Sobre todo los 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4, que son los más complejos. Yo creo que hay mucha gente acá que sabe que eso se solicita constantemente y que gracias al equipo de Guaraní tenemos algunos scripts, pero la verdad que nos cuesta hacer el seguimiento de eso porque se necesita de gente que conozca SQL, etcétera, y por ahí, si tenemos gente que usa Wiki, etcétera, y ahí está toda esa información, por ahí con estas medidas se simplificaría bastante, digamos, ¿sí? Obviamente que habría que contraponer, digamos, los resultados que estamos teniendo en los scripts de Guaraní, atacando directamente la base de datos y viendo lo que nos da como resultado digamos, en Wiki. Bueno, Eso. bien. Bien, Horacio. Si quieren, Sí, les creo un GDS o algo por el sí, estilo, no sí, sé, cómo como ustedes no. quieran. Sí, 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 por favor. No sé si por favor. alguien de otra universidad quiere agregar algo, porque vi varias caritas ahí que se movían como diciendo sí, 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 sí. Así que bueno, eso. No, está muy bueno, y inclusive si están los scripts de Guaraní que te mandan, claramente hay que ver si ya lo tenemos, y si no lo tenemos, cómo lo podemos incorporar. Sí, las Ahí. Bien. materias equivalentes creo que están, porque Hay Claro. algunas cositas que acceso... sí están, pero no está Ah, Algunas todo categorías que junto, digamos. mencionabas están, pero no Sí, sé sí, si sí. claro, todo. la actividad Sí, común, por eso que eso. dice si es. Sí, sí. Bien, está Así que muy bueno, por ahí claro, podemos ver Horacio. el cuadro ese y bueno, y después de ahí analizar qué faltaría, digamos. Claro, Sí, también si nos podés juntar los cuadros ahí en el GDS cuando nos cargues, como para Yo, tener yo les idea cargo todo, hasta ejemplos. Si quieren, les mando una copia mía, digamos, de la base. Dale. Listo, chicos, gracias. Dale, bueno, chao, Horacio, gracias. gracias. Bien. Germán, hay varias manos más. Hola, buen día. Muchas Hola. gracias
por toda la exposición, muy interesante. Nosotros somos de la Universidad de El Salvador. Voy a bajar mi volumen. Y bueno, tenemos necesidades diferentes quizás a las universidades públicas. Estamos hoy acá varios del área de innovación tecnológica, yo soy el coordinador. No pudimos sumar a nadie de la parte académica, pero bueno, escuchando todo este nuevo cubo de rendimiento y todo esto que estaban comentando antes, se nos presenta algo que nosotros hace 1 año y medio que tenemos Wichi, pero aún estamos como lidiando con cuestiones técnicas, pero ya estamos pensando en cómo empezar a disponibilizar información, ¿no? Y algo que nos ocurre es que, bueno, para nosotros es importante ampliar el concepto de alumno que es de Wichi con lo que es aquellos alumnos que se inscribieron en alguna materia, aunque no hayan tenido en alguna actividad como haber promocionado o haber dado un examen o haber estado inscripto. Entonces, el concepto de Wichi hasta ahora lo que nos encontramos es que los alumnos que solamente se hayan inscrito a una cursada no figuran como alumnos en el cubo de alumnos, porque tampoco tenemos nosotros el concepto de reinscriptos anuales. Para nosotros no tenemos ese proceso de reinscripto. Y entiendo, hablando con otras universidades privadas, que también estaban analizando Wichi, que se encontraban, ellos hicieron un preanálisis, o están haciendo que nosotros no hicimos, con esa misma cuestión. Ahora, entiendo que con esto que hablaban del rendimiento, donde, si no entendí mal, incorporan lo de inscripto a cursadas, nosotros podríamos de alguna forma técnicamente, aunque sea saber hoy si es factible cruzar ambos cubos como para poder llegar a nuestro concepto de alumno ampliado, digamos, para nosotros, que incluiría a los que sí se hayan inscrito a una propuesta en algún año. Entonces a nosotros es importante que nos sume como alumno ese año. Espero haberme expresado correctamente. No sé si me entendieron. Sí, nosotros lo que sí vamos a estar haciendo es agregar la medida de inscritos a cursada al cubo de rendimiento, con lo cual ahí vas a tener el concepto como lo estás mencionando. No está en plan agregar el inscrito, o sea, no está el plan de agregarlo al cubo alumnos con esa catalogación como lo manejan ustedes. Sí lo vas a poder obtener en el de rendimiento, o sea, por cada comisión, y lo vas a poder tener, te va a dar el número, o sea, ese número lo puedes tener por carrera o por responsable académica, y llegás al nivel de materia comisión, ¿no? Ok, y con Superset o con cualquier herramienta de BI podríamos combinar ambos cubos y ahí lograr los datos. Sí, quizá habría que interpretar, que, digo, lo querés, o sea, sí o sí lo querés en el otro, ¿por qué? Porque querés compararlo, o sea, lo querés Claro, digo, que por nosotros ahí, al no tener el concepto de reinscripto, nosotros necesitamos saber cuántos alumnos tenemos tal año. Entonces, con el cubo de alumnos llegamos a una parte, a medida que avanza el año, nos van apareciendo porque van teniendo actividad, pero claro, entonces necesitaríamos como desde el principio de año poder saber, no sé, marzo, abril, mayo ahora de este año, saber cuántos alumnos tenemos, pero para eso necesitamos combinar ambas cosas. Los que están Claro, inscritos a propuestas y también quizás los que están dando exámenes de materias del año pasado y no están inscritos en ninguna materia. Es una combinación de ambos cubos, entiendo. sí, claro, porque al no tener ellos reinscriptos, o sea, tienen sí, como que mezclar las dos cosas. claro. Bueno, Sí, habría que ver, bueno, eso hay que habría que pensarlo. analizarlo con ustedes más en detalle, quizá. Ok, ok. Bueno. Listo. Gracias, Germán.
Perdón, yo por ahí puedo aportar algo a lo que decía Germán. ¿Sí? No entiendo bien cuál es pues justo estoy trabajando con eso, Germán. Yo también me llamo Germán, así que, de la UNAM. Tenés en el cubo de alumnos el concepto de reinscriptos, pero no estoy entendiendo bien a qué nivel de detalle querés llegar. Nosotros lo que hacemos es muchas veces informar, ¿viste? Los nuevos inscriptos más los reinscriptos, ¿viste? Pero no sé si lo que vos querés lograr es cantidad de alumnos activos en una corte, que es una cosa, o la cantidad de activos durante una corte, que es otra cosa. Claro, nosotros no tenemos el concepto de reinscriptos, por lo Claro. cual nos estamos planteando dos caminos. O hacemos alguna automatización que genere una reinscripción automáticamente para aquellos alumnos que se anotaron en una materia, pero todavía no tuvieron ninguna actividad, que no son ni nuevos, ni están reinscriptos, ni tuvieron ninguna actividad aún en exámenes, ni promoción, ni nada. Entonces, no nos figura en el cubo de alumnos, no lo Claro. tenemos. Entonces Mm. tenemos que cruzar la información con otras cosas. Y ahora viendo que hablaban de todo esto del rendimiento y que iniciaron hablando sobre que una de las principales cosas es los inscriptos a propuestas, entonces ahí se nos ocurre que podemos combinar ambos cubos y llegar a la información completa o automatizar algún proceso que a todos los que se van inscribiendo en materias los tengamos como reinscriptos automáticamente sin la necesidad de que manualmente ellos vayan a hacer un proceso de reinscripción. Claro. No sé si Germán Tocayo, Sí, sí. vos sabés que, ¿cómo anda, Tocayo? Acá estamos. No, es enriquecedor el proceso de reinscripción y te brinda un montón de datos socioeconómicos que si no lo haces, no los tenés disponibles, porque la materialización de la reinscripción, al menos acá en la UNAM, es a través de la actualización de los datos censales, que bueno, son los datos socioeconómicos del alumno. Entonces, obviar ese proceso, no sé si es una buena recomendación, por ahí quizás replanteando el proceso administrativo, como bien vos creo ya estás pensando, podrías no solo solucionar el inconveniente que estás teniendo, sino que también nutrirte de otros datos socioeconómicos interesantes para el análisis futuro. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Por eso necesitamos esa información. Así que vamos a pensar cómo la obtenemos. Buenísimo. Buenísimo, gracias. Gracias. Carolina, ¿estás Hola, respondiendo? ¿se me escucha bien? Sí, sí. Sí. Al igual que Roque, nosotros desde San Luis, desde la Universidad Nacional de San Luis, necesitaríamos los cuadros que se usan en la plataforma Coneo, porque yo creo que si nosotros, como Roque, podemos calcularlos mediante consultas de SQL, creo que se podrían generar desde Wiki y sería mucho menos el trabajo que uno tiene que hacer a mano, porque en realidad terminamos haciendo mucho trabajo a mano, exportando las tablas y sacándolos desde Guaraní. Entonces sería muy bueno que, como dice Horacio, nosotros le podemos proveer cuáles son las consultas o qué es lo que nosotros hacemos, qué cuadros necesitamos cargar, porque hay dos partes, hay dos dimensiones. Una en la parte de la sección de carrera, en donde cargamos alumnos, ingresantes, egresados y cursantes por corte, y la otra es en la sección de actividades. Entonces, para cargar un plan de estudios, que en general tiene más de 30 materias, nosotros tenemos que calcular fila por fila. Es exponencial el costo. Y tanto en la base de datos, cuando hacemos la consulta en SQL, como también en el trabajo manual que hay que hacer nosotros, digamos. Mm. Entonces, sería muy bueno que pudieran armarnos un cuadro en Eh, donde pudiéramos consultar por materia, por plan de estudios. y eso con respecto a Guaraní, ¿y tienen de algún otro de los cubos? No, No. Ok. no, no. No sé, por ahí datos de, no sé, Mapuche, Pilagá, etcétera. No, para cargar dentro de la plataforma de Coniao, no.
Ok. solamente esos, digamos. A nivel estadístico estamos hablando, ¿no? Porque en la plataforma Coneo se carga toda otra información sobre la carrera, acreditar. Entonces sería muy bueno que pudiéramos obtener desde poniendo una condición o viendo si podemos filtrar por materia y por plan de estudios, la materia. Elegimos la carrera, filtramos la materia y ahí podríamos tener la cantidad de alumnos, ingresantes, egresados por corte y los recursantes sobre todo, que es un trabajo que también lo hacemos a mano, por así decirlo. Entonces, yo sé que todos los que están acá van a entender qué significa mano. Em, Así que sería muy bueno si ustedes nos pueden proveer de un cuadro con esas características. Bueno, perfecto. Gracias, Gracias. Carolina. También si necesitan que trabajemos con Roque, o sea, yo estoy disponible para trabajar con Roque si él también quiere y podemos ofrecerles lo que nosotros, a ver si eso les puede ayudar a ustedes a Bueno, obtener el cuadro. Bueno, muchas Y gracias, Carolina. Sí, gracias a ustedes. seguramente les pidamos ayuda. Bueno, Eugenio, encantada, gracias. Eugenio, ¿Qué tal, Eugenio del CIU? Volviendo un pasito atrás con lo de la reinscripción, de lo que planteaban los dos, Germán, yo coincido con la propuesta que te hacían de tratar de aprovechar el proceso de reinscripción para tomar ese tipo de información, pero si el procedimiento no lo pueden modificar ahora o no les parece el momento, tengan en cuenta que siempre existe la posibilidad de forzar de alguna forma la reinscripción y considerar que todo alumno que se haya inscrito en una materia está de hecho reinscripto. Y buscar la forma con los chicos de Guaraní de marcar esa reinscripción. Me parece que no es un problema a solucionar desde los cubos, sino desde el procedimiento de indicar que ese alumno que vino a cursar está de hecho reinscripto, aunque ustedes no tengan el procedimiento formal de hacerle la reinscripción. Porque básicamente es eso, es diferenciar el alumno que alguna vez estuvo y ya no está más de aquel que sigue en actividad. En las universidades públicas se suele hacer un procedimiento donde se le pide al alumno que lo exprese, pero si no lo quieren hacer que lo exprese, no hay ningún problema. El hecho de que haya venido a inscribirse es una expresión de que sigue cursando. O sea que creo que la solución está más por el lado de marcar la reinscripción en guaraní, aunque no sea el proceso formal, que desde el lado de los cubos. Sí, por mi parte, gracias, Eugenio. Sí, justo estábamos acá chateando con mis compañeros y estábamos como viendo por ese lado el tema. Sí. Gracias. gracias, Eugenio. Horacio, Sí, un datito de color por ahí, el tema este que lo de los cubos, el tema de por qué pedir que estén en Wiki, digamos, la información esta, que por ahí le podemos ir a pedir a Guaraní, digamos, que haya algún reporte, alguna cuestión, en cuanto a todo lo que es acreditación de carrera. Lo que tiene particularmente todo lo que es acreditación de carrera es que se hace un análisis de los últimos 10 años, ¿sí? Entonces, el lugar, digamos, donde se concentra tal vez la información y por ahí es mucho más sencillo armar todo esto, es Wiki, digamos. Nos parece, o me parece a mí, ya trabajándolo y haciendo todos los años esto, te digo que me parece a mí que es el lugar indicado. Por ahí, por eso, digamos, digamos, la insistencia o ver, digamos, de esta situación. Y sí, como dijo Carolina, digamos, por ahí hay algunas cosas que ajustar porque algunos cuadros por ahí dependen mucho de las actas, por ejemplo, y otras no es en función de las actas, es de otro punto de vista, ¿sí? Entonces por ahí habría que analizar, digamos, las medidas o cómo está trayendo hoy la información en Wiki para que eso pueda salir, pues si no vamos a tener problemas siempre. Si yo estoy pidiendo en los últimos 10 años cierta información, se me va a morir el Wiki, digamos. En el camino no voy a poder tener esa información, ¿sí? Así que, bueno, eso. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, disponible siempre. gracias, Bueno, Horacio. gracias. Lorena, Sí, ahí siguiendo con el tema de los cuadros coñados. La versión Guaraní 2 traía los cuadros armados. Y en algún momento hay que ver, por ahí Eugenio capaz puede responder eso. Se tomó la decisión de que no estén, digamos, está bueno que puedan salir de Wiki,
Eh, de hecho, creo, Hernán capaz que se acuerda que en algún momento le dije si se podían ir armando como para que ya queden como una interfase, como una carpetita ahí. Pero bueno, sí, en su momento salían desde guaraní. Hola Lorena, sí, sí, me acuerdo que lo hablamos ¿Te ya acordás? hace 2 años y hace un Sí. año creo de vuelta. Y siempre un poco nos pasa lo mismo, es como que en el momento que vamos a tratar el tema, no terminamos encontrando un interlocutor que nos explica bien dónde están las necesidades. O sea, Coneau requiere mucha información, hay alguna que realmente podemos tener y disponer, que probablemente sea esta, y hay otra que no es tan fácil. Y cuando hemos tratado de estudiar eso, nos ha costado bastante. Por eso tener ahora la posibilidad de que algunos de ustedes sepan específicamente qué cuadro sacar está buenísimo. Creo que es un buen momento para poder hacerlo, ir de menor a mayor, ¿no? Empezar a hacer los cuadros que sabemos que tenemos y de ahí ir viendo cómo podemos crecer. Así que me parece que está Bueno, bárbaro. lo que necesiten a disposición. Bien. Sí, probablemente llamemos al grupo que necesite y que quiera trabajar en esto para detallar el desarrollo que hay que hacer y que podemos sacar, como dice Hernán, y bueno, arrancar el camino. Eh, Milton, de Villa María. Sí, yo, pensando un poco, digamos, qué cosas faltarían. Nosotros tenemos muchas actas que son fuera de calendario. Y en el cubo del rendimiento no salen esas actas porque dependen de que tengan turnos de examen, varios datos. Entonces, cuando el acta está fuera de calendario, no la cuenta como un examen final. En el caso del rendimiento de finales, no nos aparecen aquellas actas que están dadas fuera de calendario, no están atadas a un turno, digamos. Bueno, eso lo tendríamos que mirar bien con los chicos de guaraní Claro, para ver cómo se pueden llegar a tomar. bien. Gracias, Milton. Lucila. Hola, ¿cómo andan? En el cubo de rendimiento entiendo que no está el rango de la cantidad de actividades aprobadas. Puede ser que sí está en el cubo de alumnos y que estaría bueno tenerlo también en ese cubo. Sobre todo para saber qué tipo de estudiantes, si están en ingreso, si está en la permanencia, si está en el egreso. Y algo que sería interesante también es, ya que lo cargamos en el plan de estudio, si la propuesta tiene tesis, para poder filtrar eso. Okay. Para trabajar graduado sobre todo. Totales aprobadas y rendidas. Sí, por rango Dijiste así. tiene, el cubo de alumnos lo tiene por rango y Sí. está bueno, y en Sí. el de rendimiento no está, como para poder seguir laburándolo adentro del mismo cubo. Ok. Esto le podés pedir, Lucila, nos cargas un GDS así no lo perdemos, por favor. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra consulta de algún otro sistema? Claro, Estamos porque todos estamos muy centralizando guaraní. todo en guaraní. En realidad tiene que ver seguro con nuestra versión de desarrollo, apunta bastante, ¿no? Recién comentaba Sabri, al ETL guaraní, al cubo de inscripciones, o bueno, al de rendimiento con la medida nueva de inscritos a cursada, pero bueno, puede haber necesidades de otros. Mapuche, Pilagadiaguita, Coya. Bien, a ver, ahí está. Miguel, Sí, Coya. Nos reímos porque sabemos sabemos lo que pasó. no pasa nada. Bueno, vos sabés que siempre que quiero agarrar cosas, lo mismo, demasiado engorroso, crece, y las listas de encuesta, la verdad que se torna
de por sí los usuarios que tienen todos los perfiles de datos habilitados, académicos, presupuestaria, cuando listan los cubos, o sea, ya es complejo, ya, digamos. Pero después cuando tienen código habilitado, tienen, wow, se hace inviable, digamos. Bueno, eso sí, no sé cómo Sí. sería, Está sería clara la posible. necesidad, Miguel. Miguel explica que cuando desplegás el esquema Coya, de cubos Coya, está separado del esquema Wichi Claro. y nos está faltando ahí la posibilidad de filtrar. Lo que sí ya tenemos hecho para Wichi, para todos los cubos Wichi, del esquema Wichi. Cuando digo esquema me refiero al archivo XML, que lo podemos segmentar. En el caso de lo que es Coya no lo tenemos resuelto y tenemos que aplicar la misma solución que tenemos en el esquema Sí, sí. Wichi. Claramente la solución la entendemos, pero no la tenemos desarrollada. Sí, no, no pasa nada, no pasa nada. Pero está claro, Miguel. Súper. De igual modo, la idea es seguir avanzando, digamos, más que hay usuarios que se la bancan, buscarla en su encuesta, tener en claro, pero y ahí seguir sumando, digamos, con la comunidad, digamos, que se puede mejorar, porque evidentemente Koya tiene sus particularidades, que ya lo hemos hablado. Lo que estaba por consultar respecto a Sudoku, me da curiosidad cómo se va a organizar el Sudoku. ¿Va a ser tan como descriptivo o va a ser más nominal, digamos, cantidad de expedientes? ¿O cómo va a ser, digamos? Porque yo puedo hacer un expediente con una leyenda enorme, o sea, una nota. Eso en realidad no sé si ¿Te tiene. referís el cubo de Sudoku? Ya está hecho hace Sí, rato. sí, nosotros no lo vinculamos todavía, ya sé que está. Pero Ah, quiero decir, la lo del parte portal sí es como más específico, son ok, métricas calculadas. Claro, es muy agregada la información, Miguel. Son bien. datos muy agregados, no hay descripciones de los expedientes ni nada, Sí, sí, sino eso va a estar en más el que cubo. nada métricas, cantidades Sí, de sí, cada uno, y ok. movimientos. Sí, vamos. Es para transparencia, con lo Sí, sí, cual es información muy agregada. perfecto. No, hay que probar nomás, o sea, tengo que verlo, la verdad que Sudoku se me hace que va a ser también un frente importante, digamos, de cómo le debe pasar a los compañeros también de las otras universidades, que cada frente de temática de datos tiene su tiempo y su dificultad, digamos, pero bueno, dale, perfecto, muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Horacio, no sé si tenías otra Hola, consulta, hola. Sí, pero yo tengo una última para el tema cubos de mapuche. Nos gustaría disponer de la información de las relaciones y los familiares de los agentes, y también disponer de la información del quill, digamos, de las personas, ¿sí? De esas personas, de las relaciones. ¿Por qué? Porque en impositiva, cuando la gente no declara, digamos, esa información, después no se hace toda la parte de si se hace deducible, no deducible, etcétera. Y análisis estadístico también del el tipo de relación que tiene con esa persona, si está a cargo o no está a cargo, etcétera, ¿sí? Por eso por ahí es importante hacer ese análisis. Y por otro lado, en la parte de la liquidación, donde está la información de la fuente, red programática, etcétera. Cuando se define un programa, yo veo, en algunos casos, veo el código y el nombre, y en otros casos veo solo el nombre, ¿sí? Por ejemplo, en fuente, ¿sí? Y estaría bien que esté el código y el nombre en la fuente. fuente del, bueno, Eso, si nos podés detallar Sí, te armo un GDS, Mariano, y Dale, te dale. envío, digamos. Yo por Pero ahí, está claro, sí, como, pues, como disparador, digamos, de por ahí alguien también necesita algo y ok. nosotros estamos constantemente ahora estamos con un proceso de rendición, digamos, y queremos encontrar todos esos cargos, digamos, y se nos hace muy difícil poder
poder encontrarlo y bueno, Wichi es, digamos, nuestro lugar Sí, seguro para armar los reportes. el tema de los datos de los familiares, eso lo estuvimos nosotros analizando Ujú. y el problema que teníamos ahí es la granularidad. Mm. Ahí tendríamos, o lo ponemos en una fila todos los familiares con el query y la relación, digamos, todo concatenado. Eso sería una Tiene solución. Mapuche un pseudo reporte donde te dice, bueno, familiares, tipo de relación, y después te despliega así la información de la persona. No sé, porque por ejemplo uno necesita, no sé, los hijos, la esposa, etcétera, ¿sí? Ese tipo de información. Por ahí, no sé, por ahí pensarlo desde ese lado como, no sé, si quieren les mando alguna idea y, y Sí, vemos. Sí, si no hacer tipo eh, algún reporte aparte. claro, Tendría que Esa ser. claro. puede ser también. Sí, sí, esa puede ser. Claro. Claro, yo Por- preguntaría un poquito eso. O sea, asumamos que ya tenemos la información. ¿Qué tipo de reporte o consulta quisieran hacer? Porque ahí es donde El- termino no entendiendo bien qué es lo que se quiere. Si es que para cada persona tener la listita o qué. O para un el- grupo de personas la lista, y entonces es distinto. O, Lo que o pasa es que hay claro, que la intención es identificar situaciones, ¿sí? Porque con Wichi podríamos identificar situaciones donde no se ha declarado el quit de la persona o se han puesto un quit genérico, digamos, el clásico 1111 que cargan y son repetidos, digamos, para las relaciones entre las personas. La cantidad de familiares a cargo, los hijos que están a cargo, si tienen alguna problemática, digamos, digamos, deduce el doble o no, diferentes situaciones, por eso, por ahí punteo algunas características, digamos, que por ahí tendrían que estar, y por ahí se podría pensar en eso, digamos, en qué tipo de atributos para los familiares serían más relevantes. claro. Bien. Bien, buenísimo, Porque tengo gracias. pedidos de recursos humanos y de impositiva, digamos. Son dos necesidades distintas, Claro, pero sobre el mismo grupo de datos. de datos. Está. Bueno, Gracias y no molesto más. gracias. Gracias, Horacio. Sonia. Hola, ¿qué tal? Claro. Bueno, nosotros todavía no implementamos el Wichi, pero por lo que estuve viendo y por lo que estuve escuchando, bueno, sí tenemos el mapuche y sí tenemos el guaraní. Y quería preguntar si hay algún cubo que relacione los docentes, digamos, las horas que tienen los, no sé cómo decirlo bien, Sí, guaraní con mapuche, la decís vos. materia que da con las horas que tiene liquidadas en mapuche, algo así. Es más por el tema de la carrera docente. Nosotros recién estamos normalizando la universidad. No está todavía, es un tema que lo van a empezar a ver el equipo de guaraní con mapuche. Una vez que esté del lado de ellos, nosotros sí lo podríamos incorporar. Bien. Bien, y por otro lado, no sé si esto también ya está ya en Wichi, es en los alumnos, lo que decía Roque, no sé si estaba relacionado, es el quit y la fecha de nacimiento. El quit y la fecha de nacimiento, ese es un cubo que se puede usar ya en Wichi o en... ¿De guaraní me estás diciendo? Perdón. Sí, No, de guaraní. sí. Bueno. Guaraní, el alumno está el DNI seguro, Sí, DNI seguro. Me parece fecha que de no. nacimiento también. La fecha de nacimiento sí, también está. Lo que no me acuerdo si es el quill, no me acuerdo. Me parece que no. Bien. Lucía seguro que lo sabe. Me parece que no lo tenemos. No, es un dato que por ahí me lo pidieron ahora en el seguro y bueno, lo tuve que hacer a Claro, mano porque no era un dato obligatorio en el guaraní, entonces no. claro.
Perdón, pero ya que lo dicen, fecha de nacimiento, está día por mes, o sea, no sirve ese dato. Estaría buenísimo que puedan poner rango por año de nacimiento, por ejemplo. Sirve para armarte un listado de persona con el año y el día en que nació, pero no lo puedes ordenar, o sea, es un lío, no puedes filtrarlo. Después sí lo Claro, usas más en edad, que sí está por rango y eso está piola. Es un claro, montón. yo necesito la edad, digamos, básica, Ahí la fecha tenés de uno que nacimiento para calcular la edad. directamente A la edad edad y está. por rango. La edad Claro, está, la edad está. la edad está. Bien. Bueno, Vamos a muchas seguir. gracias. Muy bien, Gracias a vos. bien. Bueno, no veo a nadie. No veo a nadie más. Bueno, estamos más o menos en tiempo, así que no sé si hay alguna más. Si no, vamos cerrando. Bueno, agradecerles por concurrir hoy al comité. Muchas gracias. Gracias por todos los aportes. Tenemos bastante trabajo. Vamos a ver. Seguramente estaremos lanzando la versión con estos temas que estamos trabajando de Wichi. Por otro lado, también, como saben, estamos versionando por separado lo que es Hañac en forma independiente. Eso tiene otra continuidad. Y bueno, seguramente pongamos en la mesa el tema de Coñau, que es una necesidad importante, y convocaremos ahí algún grupo para trabajar en el tema. No les digo ya, porque tenemos ya esta cartera de temas para trabajar en la próxima versión, pero seguramente arranquemos si podemos priorizar ese tema. Así que bueno, muchas gracias y Les seguimos en pedimos, contacto. antes de cerrar, una fotito grupal Ah, perdón, virtual, perdón. Sí. así nos queda el registro. Quienes Sí, tengan sí. camarita la pueden prender, si están en grupos también que se asomen, así aparecen todos. Vamos a hacer unas capturas de pantalla y cómo se acomodan todos. Bien. Bueno, ahí hacemos unas capturitas con varios, agradeciendo la participación. Qué bueno, qué bueno. Un segundito más, ya estamos. Mientras, bueno, les digo que luego compartiremos la grabación y la presentación, los certificados en unos días, así que tenemos una paciencia. Ahí están los de Yumna, vemos que están algunos. Silvia, IBNR, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas Nos gracias. vemos la próxima. Gracias. Gracias. Saludos. Chau, Saludos a chau. todos. Chao, Gracias, adiós. Chau, Un gusto. chau. Adiós. Gracias, adiós. Chau, chau. Gracias.